Yo trataba la enfermedad, olvidaba que la persona tenía cuerpo, mente y espíritu, y que la enfermedad puede empezar en cualquiera de las dimensiones y la curación también. Creo que lo que importa es la curación interior. ¿Por qué te curas de cáncer, por ejemplo? Pero existen numerosos trabajos científicos que comprueban que la fe modifica la evolución de las enfermedades. ¿Eso no entra en conflicto con la medicina? Los estudios científicos muestran que quienes pasan por una experiencia cercana a la muerte normalmente regresan sintiéndose o siendo realmente una mejor persona. Renace. Renato, ¿qué explica eso en tu opinión? La oración también tiene poder curativo. ¿Alguna duda? ¿Algo? Sí, tengo una duda. Hay áreas cerebrales que se activan durante la oración. Yo estaba allá en Medjugorje de noche y sentí unas enormes ganas de rezar el rosario. Entonces fui descubriendo varios estudios que muestran que durante la oración del rosario puedes equilibrar el sistema nervioso autónomo, mejorar el flujo cerebral y mejorar la frecuencia cardíaca. Milagros que la medicina no contó. ¿Cuáles son esos milagros que la medicina no cuenta, doctor? El mayor milagro es la conversión del médico. Yo tuve un llamado. Escuché una voz imperiosa y cariñosa al mismo tiempo. Muchos médicos profesan su religión católica, cristiana, lo que sea, pero tienen miedo, tienen vergüenza de decirlo. En los evangelios hay varios momentos que la medicina no podría explicar. Jesús toca al leproso, ¿no? A la persona con lepra y se cura. Jesús pone saliva en los ojos de una persona ciega y ella empieza a ver. ¿Usted puede explicar estos acontecimientos desde su punto de vista, que es tanto religioso como médico? Mi invitado en el programa de hoy es un médico cardiólogo que también es comunicador con más de 20 años en la radio. Él ve el corazón no solo como un órgano vital, sino como el lugar donde el alma se desarrolla. Ve la medicina como una ciencia que debe curar no solo la enfermedad, sino principalmente al paciente. En su práctica, iniciada hace más de 50 años, aplica conceptos modernos de medicina integrativa, analizando el cuerpo, la mente y el espíritu. Cree que el paciente no tiene algo, sino que solo sufre de algo que le apareció. Pero lo que hace que mucha gente preste atención a mi invitado son los libros y las conferencias que da sobre la relación entre la ciencia y la religión. Así es, para él la fe muchas veces puede ser más eficaz que un remedio, o mejor dicho, para él la fe es un remedio que resuelve cuestiones gravísimas de los humanos modernos, como la depresión, la ansiedad y hasta la soledad. En el programa de hoy vamos a juntar cosas que la humanidad separó a lo largo de los últimos siglos, poniendo en esta misma mesa a Dios y la medicina, el bisturí y la oración. Y todavía vamos a tratar de lo que, según mi invitado, son milagros que la medicina jamás entendió. Doctor Roque Savioli, puede pasar. La presentación del día es suya. Muchas gracias. ¿Depresión? ¿Depresión? ¿Dónde está Dios? Ese es muy famoso. Este libro ya lo tengo desde hace más de 20 años porque siempre lo están reeditando. Y el padre Leo es un padre muy recordado, se le extraña mucho, ¿verdad? Sí. Yo fui su médico. Él fue muy influyente en el padre Fabio de Mello. Al principio de su carrera. Al principio de la formación del padre Fabio de Mello. Hablé sobre él cuando escribí la biografía del padre Fabio de Mello. 20 años después, milagros que la medicina... Él hace el prefacio de este libro. ¿De este de aquí? Sí. Milagros que la medicina no contó. ¿Cuáles son esos milagros que la medicina no cuenta, doctor? Milagros, mira, es toda una experiencia de vida, ¿verdad? Claro que no lo voy a contar porque todo está en el libro. Pero usted me lo va a contar pronto. Mire, el mayor milagro es la conversión de un médico, ¿verdad? Eso realmente fue el mayor milagro que... ¿Qué es su conversión? Mi conversión, que conté aquí.
Pero cuento 12 casos, 12 o 13 casos de situaciones inexplicables que sucedieron en ese, ¿no? Justo al inicio, después de mi conversión. ¿Qué te pasaron a ti? A mí sí. Con mis pacientes y con pacientes. Con mis pacientes, sí. Y el único caso en el que no participé directamente fue el de un niño que tuvo ahí una situación inexplicable. Porque mire, milagro, nosotros, solo la iglesia lo dice, ¿verdad? Puse ese libro con el título Milagros que la medicina no contó, pero son situaciones inexplicables. ¿Sabes qué yo? Cuéntame. Entonces, Por ejemplo, pero puedes contar con detalle, que tenemos tiempo. sí, hay varios, ¿verdad? Déjame recordar. Que usted cree que realmente es inexplicable. Sí. Por ejemplo, el sujeto que vino a buscarme en el INCOR, bueno, no a buscarme, sino aleatoriamente, INCOR es el Instituto del Corazón. corazón aquí. Él escribió, buscó a fulano para ser cardiólogo, para hacer una evaluación. Y fui yo quien atendió. Vi que él tenía un problema serio y mandé a hacerle un cateterismo en una coronariografía. Y en cuanto vi el resultado ya le dije, no, te vas a quedar internado porque es una situación grave. Pero hasta ahí, ¿qué es lo que él tenía? Es una enfermedad arterial coronaria. Él tenía las arterias coronarias. Todas tapadas. No era el caso de Pontes Ferna. Tenía que hacer eso. Lo interné y le dije, ahora te vas a quedar ahí esperando para ser operado. ¿Usted también hace la cirugía? No. No, solo soy clínico. Bueno, lo que pasó es que empezó a tener fiebre. Entonces posponíamos la cirugía. Eso pasó durante algunas semanas incluso. Entonces, cada vez que programábamos, él tenía fiebre al día siguiente, así que se detenía hasta que un día estaba sin fiebre. Y entonces me avisaron, mira, todo bien, él puede ser operado. Solo que me acuerdo muy bien, yo estaba haciendo la evolución de los pacientes antes de ir al piso, de repente suena mi teléfono, es el doctor, el cirujano, queriendo hablar conmigo. Yo dije, bueno, que venga. ¿Qué hora es? Cirujano, 1 hora después de la cirugía para hablar conmigo, eso es una mala noticia, ¿no? ¿Murió? ¿Usted pensó? Pensé, algo pasó. Entonces él me contó, mira, en realidad estábamos entrando al quirófano con el paciente cuando tuvo una ruptura de la arteria aorta. La aorta es la arteria más importante del organismo. Lo que pasa es que él estaba teniendo fiebre, y que la aorta estaba aumentando de tamaño y se rompió ahí. Pero hay un detalle, eso tiene un 95% de posibilidad de muerte. Pero él entró exactamente al quirófano y una de las coincidencias, que yo no creo que sea coincidencia, es que el cirujano que lo iba a operar era el mayor especialista en aneurisma de la aorta. Entonces todo salió bien, el tipo salió perfectamente. Pero mira, en ese intervalo, ¿qué aprendí yo con esa historia? Porque uno aprende Él tenía un 95% de probabilidad de... morir y... Sobrevivió. ¿Por qué? Porque en ese momento se le rompió la aorta. Entonces el propio cirujano dijo, ¿qué pasó? Esto es algo extraño, mira lo que pasó. El tipo fue internado para operarse de una cosa y al final era otra. ¿Y eso ayudó? Sí, resolvió su caso. ¿Por qué la ruptura ayudó? No, porque si se hubiera roto en la enfermería, estaría muriendo. Si se hubiera roto después, en el postoperatorio, también habría muerto. Pero lo interesante fue que en ese tiempo que estuvo internado y suspendían, fui conociendo un poco de él, de lo que era. Él era de Teófilo Otoni y era interesante porque yo le llevaba la comunión, porque soy católico, tú sabes eso, ¿verdad? Yo le llevaba la comunión porque soy ministro de la Eucaristía. Entonces yo le llevaba la comunión y él leía la palabra para mí y él era diácono de la iglesia. Entonces, en ese intervalo las cosas fueron sucediendo. Yo ya lo conocía antes. Entonces, yo lo conocí ese día, fue al azar. Ese sujeto salió, ese es el señor Antonio. Pero ahora me acordé de un caso que se llama así. ¿Pero por qué fue milagroso ese primer caso? Fue porque, mire, un milagro es algo inexplicable. ¿Por qué se rompió justo cuando entró al quirófano? ¿Pudo haberse roto antes? ¿No pudo haber sido casualidad? ¿Existe la casualidad? Ahora es cuestión de principios, ¿no? No creo que exista la coincidencia, creo que existe la providencia. ¿Ok? No creo que exista. Una intención divina. Sin duda alguna, porque él era una persona religiosa, tenía una misión, ¿sabes? Ahora, mira, a veces la enfermedad sucede para que cambies tu estilo de vida, ¿verdad?
Debes conocer eso, personas que, por ejemplo, tienen un infarto, después cambian, y el caso de Silvio, ese caso fue interesante, Silvio que se fue y regresó. Aquí también está en este libro. Silvio era un hombre de unos 40 años que también me buscó por su cuenta para hacerse un chequeo. Indicación de cirugía, lo mismo. Indicación de cirugía, él se operó, solo que no regresaba del posoperatorio. Después de la anestesia no despertó. Despertaba, terminó la cirugía, todo. Y uno se va involucrando, porque mira, yo indiqué la cirugía para ese hombre, ni siquiera conocía al cirujano. Y entonces uno se siente responsable. Exactamente, responsable. Después la familia te vas involucrando, y poco a poco, cada vez que subía a la UCI, todos decían, Silvio no, todavía no despertó, Silvio no ha despertado todavía. Y ahí, señor, sentía el peso del mundo. Imagínate, 15 días así. Hasta que en un momento el personal me llamó, el personal de la UCI me llamó, Roque, ven aquí que Silvio despertó. Sí, amor. Cuando llego ahí, Silvio se me acerca y me dice, ven aquí, Silvio era un bromista de primera. ¿Está bien? Hasta ahora, mi paciente, hasta ahora. Él se me acerca y me dice, Roque, te moriste. Yo dije, ¿cómo que me morí? Chin, yo me morí y tú también te moriste. Yo dije, ¿cómo? Yo dije, pobre, seguro todavía tiene anestesia en la cabeza, ¿no? Entonces él me contó que durante la cirugía salió de su cuerpo. Experiencia cercana a la muerte. Experiencia cercana a la muerte. Y que llegó a un lugar y según contó con detalle, unas personas le dijeron que regresara y él regresó y todo lo demás. ¿Cómo fue que lo dijo? Yo le decía, Silvio, estás loco, estás mal de la cabeza, eso no es verdad, estás inventando cosas. ¿Puedes creer que él estuvo diciéndome eso durante todo el año? Tú habías muerto. Que habías muerto, que había pasado eso, que habías regresado. Él cambió su vida totalmente. Se convirtió en una mejor persona. Totalmente, totalmente. Él era un tipo que trabajaba mucho, no le prestaba atención a la familia. De repente el tipo empezó hasta a estar en casa, a ayudar a la familia. Le nació el amor por la familia. Pero lo interesante es que en ese intervalo yo dije, llegó un momento en que dije, Silvio, haz lo siguiente, graba esto, graba lo que me estás diciendo y lo voy a guardar aquí conmigo. Y cuando fui a escribir este libro aquí, este libro en 2001, tomé y transcribí lo que él grabó. Y todas las veces, entonces, imagínate, en esa época eso tuvo mucha cobertura mediática, ¿verdad? Mucha cobertura mediática, no necesitaba ir a ningún lado. Pero ¿cuál era el milagro en ese caso? El milagro fue que él cambió su vida. Y lo que yo digo, pudo haber sido la anestesia, pudo haber sido otra cosa, pero él cambió su vida. Porque mira, no es solo un milagro. No quiere decir que sea solo la curación física, no. La curación física es solo una pequeña parte. Yo creo que lo que importa es la curación interior. ¿Por qué te curas de un cáncer, por ejemplo? Si no cambias tu interior, no sirve de nada. Es así. ¿Que todos necesitan cambiar? Creo que sí, todos necesitan hacerlo. Siempre podemos mejorar. Siempre. Creo que nosotros, especialmente viviendo hoy con los valores de la sociedad, que es algo muy segmentado, algo sin mucho valor, sin mucha profundidad, ¿verdad? Entonces sí, tienes que desarrollar tu espiritualidad. No hay de otra. Los estudios científicos muestran que quienes pasan por una experiencia cercana a la muerte normalmente regresan realmente sintiéndose o siendo una mejor persona. Renace. Renace. ¿Qué explica eso en tu opinión? Bueno, mira, experiencia cercana a la muerte, sabemos que hay estudios por todo el mundo que ponen en el área de urgencias, ponen una figura, una para ver si no es solo una ilusión de la persona, ¿sabes? Entonces la persona regresa y dice, oye, allá hay una... Uno regresa, porque sí, no sé explicarte por qué la persona regresa, pero que regresa. ¿Tú crees renace? Dios le da un empujoncito allá arriba. Tranquilo. Regresa, que no es tu hora. Exactamente. Creo que sí. Creo que tienes una misión que cumplir. A veces no la has cumplido por completo. Solo Dios lo sabe, ¿verdad? ¿Cuándo empezó usted a ser médico religioso? ¿Fue en esa época aquí? Un poco después. Esa época en la que estaba haciendo mi tesis de doctorado fue en el 92. Me volví, siempre fui católico. ¿Aquí usted no era religioso? No. ¿Usted entró a la Facultad de Medicina sin ser nada religioso? Nada, no, yo teníamos esa religión. Pero no creía. Tú también eres católico, ¿verdad? Sí, es como esa historia de ser católico, sí, formas parte del grupo, del club social, ¿no?
porque yo vivía en una ciudad cerca de São Paulo, Cotia, entonces teníamos que participar. ¿Pero no eras católico? No lo era, yo era católico, pero no sabía lo que era. ¿No creías en Dios? Creía en Dios, pero no tenía ninguna conexión con la religión. ¿Cuándo fue que usted se convirtió? Me convertí en el 97. ¿Hubo algún acontecimiento importante? Tuve una experiencia personal mística con Dios. ¿Qué fue? Te voy a contar una historia. Mi esposa en ese entonces trabajaba en el comercio y una de sus clientas era una persona muy católica que Maricí Trussardi, tal vez la conociste, ¿eh? Maricí Trussardi. No. Sí, Maricí era su madrina. Y ella a veces puso una tienda grande, entonces dijo así: vamos a llamar al Padre para bendecir tu tienda. Bueno, ella empezó con Maricí y fue a un grupo de oración. También ella, Gisela, era... ¿Ella era religiosa? Nada, madre católica, padre judío. Ella no era nada. Entonces ella fue a ese evento, a esa reunión, a ese club de oración. Y ahí ella tuvo un encuentro personal con Dios. Está bien, después ella lo cuenta. Cuando ella volvió conmigo me lo contó. Yo me quedé, bueno, y vamos a una misa así, asada y tal. Y cuando llegué a esa misa tuve un llamado. Eso que yo siempre criticaba de los protestantes que decían Jesús me llamó, esas pláticas, yo siempre criticaba eso. ¿Usted pensaba que era mentira? Yo pensaba que era una tontería, que era una desilusión, que era... Y yo tuve un llamado personal, yo vi, escuché una voz. No estoy loco, no tengo esquizofrenia, no tenía nada de eso. Escuché una voz que me llamaba. De verdad, mi oído escuchó, no fue solo que yo escuché. Que me acerqué a mi esposa y le dije, escucha, él me está llamando. Ella dijo, ¿quién? Porque pensé que todos lo habían escuchado. Escuché una voz y la voz decía, Dios me llamaba, ven. Ven. Una voz imperiosa y cariñosa al mismo tiempo. Yo en esa época no tenía una religión fija, pero iba de un lugar a otro. Espiritismo, mesa blanca. Porque mira, por más que uno sea escéptico, por más que uno sea, digamos, cartesiano, siempre falta algo en el lado personal. Tienes que compensar eso. Yo necesitaba eso. Quiero decir, mi parte escéptica, materialista, pero yo necesitaba el lado espiritual. Yo andaba buscando esos lugares, pero simplemente no me encontraba. Y ese día me encontré a mí mismo. Y la voz dijo exactamente que sí. Dios, ven. Solo eso. ¿Dijo su nombre? Y habló. No, solo ven. Ella viene. Pero podría ser que ese Beña. Podría ser lo que fuera, pero yo fui. ¿Y era Beña para dónde? Ven conmigo, ven para mí. ¿Pero cómo supo usted que era Dios? No fue por la voz imperiosa, fue en el momento de la comunión, cuando el Padre levantó la hostia. Yo miré, escuché esa voz y dije, no podía ser otra cosa. ¿Sabe? Era algo cariñoso, algo amoroso, imperioso y al mismo tiempo amoroso. Porque con Jesús los evangelios nos cuentan que el diablo intentó engañar a Jesús. Sí, pero está bien el diablo, pero era diferente. Mira, no sé cómo explicarte ahora, pero nunca pensé eso, que fuera otro, que fuera el enemigo quien estuviera hablando, pero no podía ser. Porque era llamado bueno, no. Era algo bueno, esa cosa que sabes cuando te llenas, te completas. Prueba que de ahí, yo salí de ahí, de esa misa. Yo primero, mira, déjame decirte algo que se me olvidó. En esa época dejé un poco la medicina. Yo hacía la parte empresarial del INCOR, Instituto del Corazón, yo monté el servicio. Intentar, porque cuando golpea aquí, golpea en el micrófono. Yo hacía la parte empresarial, la parte de convenios médicos, yo instituí todo eso ahí porque tenía mucha experiencia en ese sentido y yo estaba fuera de la medicina, pero siempre me gustó ser médico, siempre. Trabajé en la sala de emergencias, hacía todo eso, pero yo en esa época, por la situación económica de Brasil, todo era mucho más fácil, tomar dinero, ponerlo en el banco donde estaba. ¿Estás hablando de los años 90? 95, 94. ¿Ya existía el plan real en ese entonces? Ya existía. Entonces fue poco antes. Quizás antes, ¿no? Poco antes. Pero entonces llegué a esa misa y justo en el momento del Evangelio, el Evangelio fue sobre ese señor que esconde los talentos. ¿Sabes? La parábola de los 10 talentos.
Sí, entonces hay una persona que llega, del Señor llega y dice así, mira, te voy a dar estos talentos. Talento aquí es dinero, ¿verdad? Talento. Talento, talento, sí. Vuelves dentro de un año y vamos a ver cómo está. Él se lo dio a 3 personas. Al que le había dado 5, de la misma manera regresó y devolvió 10. Él dijo, está bien, quédate aquí conmigo. Para aquel que le dio 2, él también lo duplicó. Aquel que le dio tuvo miedo. Él enterró su talento y lo dejó ahí. Yo estaba escuchando eso, ¿no? El evangelio, y dije, caray, estoy enterrando mi talento. Estoy enterrando aquello que siempre hice. Bueno, ya tenía como 20 pocos años de haberme graduado. Y luego enseguida vino ese llamado que tuve. O sea, no podía dejarlo pasar. ¿Cómo fue esa voz? No te lo puedo explicar. No se puede. Una vez también me preguntaron eso. Yo estaba en un grupo donde estaba explicando todo esto. Fue en una entrevista que incluso hice en París, que yo estaba explicando todo esto. De repente el jefe preguntó, ¿la voz era masculina o femenina? Yo dije, oye, pero ven acá. Si empiezas a detallar esto aquí, pierdes el sentido de la cosa, ¿no? Porque fue algo impresionante. No tengo cómo explicártelo. No. Es inexplicable. Sé que era algo, un llamado al que es imposible decirle que no. No. ¿Y esa voz volvió a hablarte? Nunca más. De vez en cuando miro y digo, caray, ¿será que no lo inventé? ¿Será que no estaba loco, chiflado? No estaba, por favor, porque cambié mi vida, ¿no? Cambié totalmente mi vida. Fue un llamado que, pues claro, porque siempre trabajé como médico. Entonces, ¿qué hice? Después de eso llevaba mucho tiempo sin trabajar como médico. Volví a trabajar como médico. ¿Qué estabas haciendo en esa época? Yo era responsable de la parte administrativa del hospital, en fin, en la Fundación Servini, no sé qué es eso. Papá, ¿no? Ganaba mucha lana, mucho, mucho más que como médico, ¿verdad? Pero entonces volví a ser médico, solo que volví a ser médico de verdad, como en mi época de residencia. Volví a trabajar, a atender en la sala de urgencias, a atender en general, ¿sabes? De verdad volví. ¿Y eso tuvo mucho más sentido? Para mí me completó. Ese vacío que tenía desapareció. Y poco a poco las cosas van avanzando. Después publiqué esto aquí y luego sigue su curso. Usted suele decir, intenté la frase aquí. Usted suele decir, una persona sin fe no existe. No es difícil, ¿verdad? Mire, nada más. El otro día me preguntaron, ¿a cuántas personas ateas atiendes? Mira, si te cuento, yo una que otra persona. Es evidente, ¿no? Que hay todo un sesgo en estas historias, porque la gente me conoce por los medios y todo eso, saben que soy católico, ¿verdad? Entonces ya vienen con una idea preconcebida. Pero mira, es muy difícil que en el momento en que estás sufriendo, en el momento del sufrimiento, es difícil que no tengas una explicación, ¿no? Que no busques una explicación. Todo el mundo cuando se acerca a la muerte va a buscar. El sufrimiento es así. El sufrimiento es así. Busca a Dios, siempre busca. Y cuando leí eso me acordé del filósofo Nietzsche, Nietzsche, que era bastante escéptico. totalmente. Y traje aquí una frase de Nietzsche. Creer es más fácil que pensar. Por eso hay más creyentes que pensadores. Sin duda. Estoy totalmente de acuerdo con eso. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Porque mira, ¿por qué voy a...? Mira esto. El tema del milagro, ¿ok? Esos casos inexplicables que pasan en el día a día, que siempre nos están pasando. No lo voy a explicar. No voy a poder explicarlo. Es más fácil creer. ¿Por qué voy a intentar explicar la fe? Entonces, porque es algo cuántico que va para acá, para allá. No es más fácil, es mucho mejor. Es mucho mejor tener fe, creer en eso. ¿Pero usted cree en el fondo entonces que se debería intentar explicar? Hay cosas que no tienen explicación, no hay manera de explicarlas. ¿Cómo vas a explicar, por ejemplo, ese milagro de Lourdes, ese último milagro, que una persona que tenía la cauda equina afectada, que no podía caminar, de repente caminó? ¿Cómo vas a explicar lo que pasó en Lourdes? Que el médico que acompañó a la paciente durante todo el proceso va a saber. Eso es un milagro de Lourdes. Él vio que la persona se estaba muriendo. Solo que la persona llegó a Lourdes o se bañó allá, eso fue en 1800, 1900 y poco, y salió caminando. ¿Usted cree que si se investigara habría una explicación científica y no de fe? Mire, es difícil explicar eso científicamente. No hay manera, no hay cómo.
Entonces, ¿usted no está de acuerdo con Nietzsche? No, yo estoy a favor de él. Es más fácil creer. Es más fácil creer y tener fe que quedarse pensando, caray. Pero él continúa, una frase más de Nietzsche: la convicción, la fe, es un enemigo más peligroso de la verdad que la mentira. Gracias. ¿Qué es verdad? ¿Qué es mentira para él? Depende. ¿No es así? Sí, el entendimiento de Nietzsche era que es mucho más sencillo cuando no intentas lidiar con el verdadero problema y crees que hay algo divino para explicarlo. Es más fácil creer que estar buscando explicaciones para todo. Por ejemplo, esos tipos que son teólogos, teología, como dicen, ¿no? Que la teología es lo mejor que tienes si pierdes tu fe. Cuando estudias teología, Entonces, pero usted fue al revés, usted descubrió la fe después de la ciencia. sí, porque ahí vi que, por ejemplo, yo trataba solo la enfermedad. Se me olvidaba que la persona tenía cuerpo, tenía mente, tenía espíritu y que la enfermedad puede empezar en cualquiera de las dimensiones y la curación también. Mucho más hoy, por ejemplo, cuando hablas con el paciente 30, 40%, solo con hablar ya lo resuelves. Porque la gran mayoría de las enfermedades hoy en día son psicosomáticas, el estrés, la ansiedad. Y en ese sentido, la fe ayuda mucho. ¿Tiene una función parecida a la de la psicología? Sí, no puedes comparar las cosas, ¿verdad? Pero existen numerosos trabajos científicos que comprueban que la fe modifica la evolución de las enfermedades. Eso lo vi con varias personas. Yo estudié mucho sobre eso. Escribí algunos libros sobre eso, pero son cosas puntuales, ¿verdad? O sea, la persona que va mucho a misa tiene mayor longevidad, la persona que va mucho a la iglesia tiene control del colesterol. Claro, está bien. ¿Cómo explica usted eso? Es porque hay hábitos de vida, ¿verdad? La persona, porque a partir del momento en que crees en Dios, a partir del momento en que crees, usas el cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Es una cuestión de lógica. Si crees en eso, tienes que cuidarte. ¿Entendiste? Por ejemplo, es una de las formas en que hago que mi paciente se adhiera o no al tratamiento. Es la idea de ver el cuerpo como es Cuerpo como el templo del Espíritu, sí. como dijo Jesús. Y es real. El templo no estaba allá en Jerusalén, el templo estaba en nosotros y es real, ¿verdad? En Corintios, está ahí en Corintios, Primera de Corintios. Entonces, realmente, si tú crees en eso, que el cuerpo humano es la obra maestra de la creación, imagínate. El otro día estaba dando una conferencia y empecé así. Mira aquí. Recibí un regalo de mi esposa hace 30 años, que estaba allá en París, la abrió, ella dijo, tráeme un poco de agua, fui a abrir la puertita de del frigobar. Había una cajita de regalo que era un reloj. Un reloj, está bien. Yo guardo ese reloj. Tú viste diciendo eso, guardo ese reloj con cariño, es lo mismo, el cuerpo humano es lo mismo, es un regalo que Dios te dio, tienes que cuidarte, porque en él habita el Espíritu Santo de Dios. Quiero decir, es el mayor argumento que hay para que te cuides. Incluso el ser humano más maligno lleva el Espíritu Santo. Sí, claro que sí, todos. Es la propia creación, ¿verdad? El único que no carga es Satanás, que huyó, ¿verdad? Que no es espíritu. No es el Espíritu Santo allá. No es, usted entiende que existe de hecho un espíritu separado del cuerpo. ¿Y ese espíritu sale del cuerpo en el momento de la muerte? Sí, yo creo, no. Hermano, el otro día me preguntaron, ¿tú crees en la vida después de la muerte? Dije, claro, pues, soy cristiano. ¿Qué cristiano no cree en la vida después de la muerte? Es distinto hablar de reencarnación, es otra cosa. ¿Qué vida después de la muerte espera usted? La vida después de la muerte es encontrarse con Jesús, con Dios. De que Él te espere allá adentro, allá, que tengas una eternidad, que tengas una paz interior. Esa paz interior que imagino debe ser muchísimo mayor que esa paz que conocemos cuando nos encontramos con Dios aquí, vivos. ¿Qué es una paz? Ese día que tuve ese llamado sentí una paz interior que me calma. ¿Sabes cómo es eso? Pero, ¿no tenía usted ningún problema de salud ese día? Nada, no tenía nada. Tenía 40 años, estaba lúcido, Perfectamente lúcido. totalmente lúcido. Cuando una persona tiene una experiencia cercana a la muerte, el espíritu sale del cuerpo. No sé decirte, eso nadie lo sabe, no. Nadie sabe eso.
No hay nadie que haya muerto. Solo si tú sabes, no hay. Esa historia aquí, que cuando usted me contó que salió de su cuerpo, que vio desde arriba, está bien, hasta puede creerlo, pero puede ser por la anestesia que tuvo, puede ser. ¿Entendió? Entonces usted cree en la vida después de la muerte, pero no en la reencarnación. No, la reencarnación no es cristiana, ¿verdad? El principio cristiano es la resurrección de todos. ¿Sí? De Cristo, después la resurrección en la parusía. Al final de los tiempos, Parusía, está bien. Ahí en el cuerpo glorioso de Dios es diferente. ¿usted cree que esa resurrección también va a suceder en carne y hueso? Tiene que suceder. Yo tengo que creer, porque si soy cristiano tengo que escuchar lo que está en la palabra de Dios. ¿Eso no entra en conflicto con la medicina? Mira, hay realidades que no desconocemos porque no podemos explicar. ¿Ves el átomo? No lo ves. Hay cosas que sabes que existen, pero no las ves. Hay métodos para probar cómo se comporta el átomo, sí. Estoy hablando del átomo así, en sentido lato, en sentido amplio. Pero hay cosas que no puedes explicar. Intuición, ¿sabes explicarla? Es difícil. No. Entonces, mira, y entre nosotros los médicos es muy común tener eso. El tipo que es médico de verdad, que ama la profesión, es muy común que el médico diga, caray, fui a hacer un trato, pero en el momento decisivo, ¿sabes qué? Pedí otra cosa, ¡pum!, acerté. ¿Qué es eso? ¿Lo explicas? No. Con relación a los efectos positivos que usted menciona de la fe y la religión sobre la salud, ¿puede dar ejemplos en su práctica? ¿Cómo observó esos ejemplos? No de esos casos que se llaman milagros, lagros, de los casos más comunes. Es eso que te comenté. A partir del momento, cuidado, Con el reloj que se voltea, querido. yo hablo mucho con las manos. No, la mano la uso solo para evitar que el reloj golpee. Sí, sí. A partir del momento en que, como te dije, la persona admite que usa el cuerpo que tiene el Espíritu Santo, ya cambia sus valores. La adherencia a la medicación, ¿ok? Que es algo terrible, principalmente aquí en Brasil, ¿verdad? Explícame, por favor. La adhesión a los medicamentos, tomar medicina. Hay gente que no quiere tomarla. Sí, hipertensión. El tipo no tomó nada, no sintió nada y ahora ya tiene un derrame cerebral listo. ¿Verdad? Aumento del colesterol, esas cosas, que puedes explicarle a la persona desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de que sí, puede pasar esto, la probabilidad de que tengas un derrame cerebral, bla, bla, bla. Pero cuando refuerzas con el lado espiritual, la persona se aguanta más. La adherencia a los medicamentos, la práctica de ejercicio físico, todos esos hábitos, esos Life Essential 8 de la American Heart Association, que son 8 factores que tenemos que seguir. Entonces la persona va incrementando eso poco a poco en su día a día y va resolviendo, va saliendo adelante. En este caso, ¿es la fe un factor de convencimiento? Sí, sin duda alguna, sin duda. No por la conexión con lo divino específicamente. No, sino por los principios de hábitos de vida. Vida. Y claro, mira bien. Por ejemplo, hay varios estudios. Te digo, hay varios estudios que existen, pero es, por ejemplo, rezar el rosario. ¿No crees que es algo tan aburrido? No. No, papá, 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 papá. Yo pensaba que sí. Yo pensaba que eso era cosa de... Creo que hay algo valioso en esa repetición. Sí, yo creo que la iglesia, yo decía sí, que la iglesia inventó eso porque a las mujeres les gusta hablar mucho, entonces se la pasan hablando, rezando, rezando, ¿sabes? Es para distraer a la mujer, ¿no? Después pagué el precio, ¿verdad? Dicen que yo lo dije, ¿no? Yo estaba en Usted fue criticado. Medjugorje, no. Yo fui a Medjugorje. Medjugorje, si la conoce, es una ciudad. El lugar de la aparición allá en Bosnia. Apareció allá en Bosnia. Yo estaba allá en Medjugorje. Yo siempre rezaba el rosario, ya me había convertido y todo. Entonces por la noche sentí unas ganas inmensas de rezar el rosario. Por primera vez en la vida, ¿sabes? Por primera vez. Me quedé ahí rezando en la puerta, mi esposa fue detrás de mí y me dijo, oye, ¿qué pasó? Y a partir de ahí empecé a estudiar porque la ciencia es eso, ¿verdad? La mente académica es así. Empecé a estudiar y dije, oye, ven acá, esto tiene que tener una lógica. Entonces fui descubriendo varios estudios que muestran que durante el rezo del rosario puedes equilibrar el sistema nervioso autónomo entre simpático y parasimpático, porque el simpático excita y el parasimpático calma. Cuando respiras, calmas el sistema nervioso simpático. Entonces equilibras, mejoras el flujo cerebral, mejoras la frecuencia cardíaca.
Este estudio lo demuestra, ¿Es un efecto similar al del mantra? Sí. como si lo fuera. Incluso en este estudio están las dos versiones, ¿verdad? Rezando el rosario y diciendo el mantra. Pero sí, a partir de ahí yo también empecé a rezar el rosario. Es lo primero que hago en la mañana. ¿Está bien? Lo primero, voy camino al hospital y voy rezando. ¿Con el rosario en la mano? Sí, rezando. Yo voy rezando. Eso da consuelo. Físico, mental, por todo el equilibrio y espiritual. Porque creo que es importante en ese sentido tener una vida de espiritualidad. Creo que es básico en el hombre, en el ser humano. No puedes. ¿Por qué vives entonces? Ven acá. ¿Por qué vives? ¿Por qué te despiertas en la mañana? ¿Para qué? Si no tienes ningún objetivo, si no tienes un propósito en la vida, adiós. No hay. Ahí viene la depresión, vienen enfermedades, vienen un montón de cosas, ¿verdad? ¿Y la espiritualidad refuerza la inmunidad? Sin duda alguna. En cuanto a la inmunidad, hay varias comprobaciones en ese sentido. En ese sentido, cualquier espiritualidad, por ejemplo, la de los drusos, la de la cienciología, la de los armadillas. Hablo de espiritualidad, no hablo de religiosidad. La religión es algo absolutamente diferente, es algo personal, es algo que no se puede criticar, no puedes entrar en detalles. Y hay un detalle, es una herramienta para que practiques tu espiritualidad. La religión es para eso. ¿Ninguna religión debería ser criticada, en tu opinión? Ninguna, yo creo que es algo personal. Si Dios nos dio el libre albedrío, ¿no es así? Incluso para no creer en Él, ¿por qué voy a criticar una religión? ¿Por qué voy a querer que la persona, como yo digo, mi consultorio no es un púlpito religioso, es diferente? Por cierto, ¿usted pensó en convertirse en sacerdote? No. Nunca, pero nunca, sí. ¿No tiene esa vocación? Nada, de ninguna manera, no, es otra cosa. Nada, nada, mi misión es ser médico, ¿ok? Y mira, por ejemplo, durante mi consulta no me la paso abordando, no le digo a la persona, mira, tienes que ser católico, nada de eso, no podemos, eso no es ético. Pero al final de la consulta yo uso los protocolos que existen en las academias de medicina de todo el mundo, incluso de la Clínica Mayo, de Harvard, y todo, donde hago preguntas sobre espiritualidad, no sobre religión. Si la persona se me acerca y me dice así, no quiero hablar de religión, no quiero hablar de nada, se acaba la conversación. ¿Cuáles son las preguntas? Primera pregunta, ¿crees que la fe y tus creencias pueden ayudarte en tu enfermedad? ¿Participas en algún evento, vas a misa o vas al culto, haces algo así? ¿Te gustaría hablar sobre estos temas conmigo? Este es un protocolo aprobado por la Comunidad Médica Internacional. Sí, la Sociedad Americana de Medicina de la Clínica Mayo, ¿Con qué objetivo? para que abordes la espiritualidad durante la consulta, que es una forma protocolar, ¿sabes? Que así es más fácil preguntar. Ahora, cuando preguntas si la persona quiere abrir su espiritualidad, realmente ahí la relación médico-paciente es otra. ¿Cómo es que cambia? Cambia, se abre más. Por ejemplo, te voy a contar. Una chica me buscó y no sé, unos 30 años, palpitaciones, dolor en el pecho, falta de aire, ¿no? Quejas, ansiedad cardíaca, ¿ok? Está bien, le hice un montón de exámenes porque primero tienes que descartar algo físico, ¿verdad? Tampoco puedes pensar que todo es emocional. Bueno, todo normal. Yo platicando con ella poco a poco, abriéndome en ese sentido, ¿te gustaría decirme algo espiritual? Ella empezó a contar que tuvo una situación cuando era más joven, que tuvo que abortar, que el esposo, el novio la obligó, bla, 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 y eso era lo que la estaba afectando. Eso era lo que estaba siendo la causa de todo eso ahí. Yo solo lo descubrí después de la consulta. Y mira qué cosa interesante, hasta me critiqué un poco porque le dije a ella, tú eres católica, ¿verdad? Entonces haz lo siguiente, vas a salir de aquí, vas a ir a la primera iglesia que encuentres, te detienes, entras y te confiesas. Que la confesión es algo que hasta el propio Jung, él cree que fue una pérdida de nuestra iglesia, de la iglesia, ¿no? De la iglesia de los protestantes, porque el papá de él era protestante. Una pérdida no tener la confesión. Sí, porque hace bien.
porque hace bien. La confesión hace bien al espíritu. Sin duda alguna, te conectas con Dios directamente. El Padre ahí actúa en la persona de Cristo, es una persona que está ahí. Ella se confesó, después de un tiempo regresó totalmente normal. Normal, o sea, no tenía ningún problema. En el consultorio. Porque se quitó el peso que tenía. A veces es eso, es verdad. ¿Eso tiene que ver con exorcismo? No. El exorcismo es otro problema, también un poco más serio, ¿verdad? Porque todo es demonio, ¿no? Todo es demonio. De repente, pues yo formo parte de la renovación carismática católica, ¿verdad? Y todo en la renovación a veces se exageran las cosas demoníacas. Entonces la persona está más rindiéndole culto al demonio, rezando para alejar al demonio, que rezando a Dios, ¿verdad? Entonces, sí, hay un poco de exageración. Hay un padre exorcista que es mi amigo, que estuvo aquí hasta ahora, que está aquí en Brasil. ¿Es el portugués? ¿Quién es? Es el padre Lara. El padre es Lara. Él es portugués, es de Lamero, Lamengo, allá en Portugal. Él es exorcista caracterizado. Él fue discípulo de Gabriel Amor, que es un padre famoso, exorcista y todo eso. Y él siempre me dice que pues sí, toda la gente que tiene esos espíritus, esas cosas que ves en la televisión, que todas esas cosas absurdas, todo eso es invento. Es todo invento o es la persona fingiendo, ¿sabes? ¿Pero el padre exorcista está diciendo eso? Diciendo eso, que realmente la posesión es rarísimo que ocurra ¿Y él solo se encarga de esos casos raros? de esos casos. Claro, eso existe. Yo no participé en ningún acto de exorcismo de él, porque también tenía miedo, ¿sabes? Porque dicen que la cosa se pone violenta cuando sucede, pero la mayoría de las veces no es así. Una vez yo estaba en la iglesia y de repente una mujer empezó a gritar y todo eso. Llevaron a la mujer a la sacristía y me llamaron para ver qué podía hacer yo. En cuanto empecé a presionarle aquí un poquito, la mujer gritó, ¡ay! No era nada. Es que a veces la persona tiene que, ¿sabes? Ese ay, Fue una toma de... conciencia. Tienes que sentirte responsable por lo que está pasando en tu vida. Y es más fácil pensar que es un demonio que está poseyendo. En el caso de tu paciente, ¿ella fue curada por la confesión? Sí, lo fue. Fue totalmente claro que le di medicina, que ella tomaba medicamento y todo eso. Entonces, ¿usted no deja los medicamentos? No. De ninguna manera. Es una combinación de fe y medicamento. Exactamente. Está en el libro del Eclesiástico 38, ahí dice que el hombre prudente no desprecia el medicamento. Si tomas el Eclesiástico debe estar escrito por ahí. Él dice así que cuando tienes una enfermedad tienes que hacer una oración. Tienes que hacer una oblación y luego buscar al médico, porque siempre lo vas a necesitar. Entonces, el hombre, el médico, es un instrumento de Dios. Toda la ciencia viene de Dios, ¿verdad? ¿Y su medicina está de acuerdo con el Antiguo Testamento también? Sí. Yo soy católico, yo soy cristiano, ¿verdad? Porque ¿cuál es la diferencia entre los testamentos ahí? No hay. La mayor diferencia que veo es que en el Antiguo Testamento hay algunas afirmaciones que la ciencia tiene dificultad para comprender o aceptar, como por ejemplo la posibilidad de que los primeros humanos hayan sido Adán y Eva. Sí, eso es simbólico, ¿verdad? Es simbólico. Es simbólico. No puedes pensar que es una manzana, que es una manzana. En realidad no lo es. En realidad es que en el jardín del Edén había árboles de los que el hombre podía comer, árbol de la eternidad, árbol de la ciencia. Solo del árbol de la ciencia del bien y del mal no podía comer. Pero entonces hubo esa transgresión y ellos llegaron a conocer algo que no estaba permitido por Dios. ¿Usted cree que el conocimiento debe ser accesible para todos? No, el conocimiento sí, totalmente. No el conocimiento del mal. Sí, pero mira, no es el conocimiento del bien y del mal, es el poder sobre el bien y sobre el mal. Ese es el asunto. ¿Sabes? Tú decides, mira, robar celulares no es parte de, no es normal. Matar personas es normal, eso es una decisión. Creo que es eso. Ahora, mira, ¿qué tiene el Antiguo Testamento? Yo no soy un tipo que sea especialista en la Biblia. No, tengo que estudiar otras cosas, ¿verdad? Pero sí, por lo que sabemos, Jesús solo vino a liberar en el Nuevo Testamento y en los Evangelios de esas tradiciones judías que atrasaban un poco a las personas, ¿verdad? No comían esto, no comían aquello.
¿La idea de que hubo un diluvio y que Noé salvó a los animales también es simbólica? Tampoco estoy preocupado. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué voy a saber si es real o no? ¿Entendiste? Es que yo no ando buscando. Yo no ando buscando problemas para meterme en líos. Es mucho más fácil que yo crea, porque ¿qué diferencia hace para ti? Si la apertura del Mar Rojo fue real o no. Entonces usted está de acuerdo con Nietzsche. No, está bien. Es más fácil, es lo que te dije. Es mucho mejor creer que pensar. Eso no quiere decir que no hagas ningún tipo de pensamientos ni nada por el estilo, no. Pero ¿por qué voy a responder? ¿Cuál es la importancia de que sepas si el milagro de Caná, donde llenaron las tinajas de agua y se convirtieron en vino, es real o no? ¿Por qué tengo que creer sí o no? Es que simbólicamente, mira, muchas cosas que pasaban en el Evangelio es que Jesús no podía explicárselas a la gente. ¿Por qué va a llenar esa tinaja de agua? La oración, llenas esas tinajas de agua con la oración. La oración que llena una situación en la que Nuestra Señora va y le pide a Jesús que transforme eso en vino. O sea, tú que eres la tinaja, un agua sucia que está ahí, con la oración, Él te transforma en un vino de primera calidad. Entonces, la hora de la oración. ¿Entendiste el sentido de lo que digo? La oración también tiene poder curativo. Ninguna duda. Existe la duda. La oración es algo que es extremadamente importante. Pero solo cuando se repite como el rosario. ¿Del rosario? No, no, no. Cualquier tipo de oración. Oración espontánea. Pero ¿dónde actúa la medicina en la oración? ¿Dónde ocurre la curación? ¿Dónde ocurre la curación? No sé decirte, pero mira, fíjate bien, existen centros cerebrales que responden durante la oración. Hay estudios con resonancia magnética funcional, hay estudios con PET scan. Entonces, Explícalo un poco mejor. Cuando la persona está rezando, hay un área del cerebro que funciona, centros que funcionan y que se activan más. Aquí no hay. Sí hay áreas cerebrales que se activan durante la oración. Y esas áreas están ligadas al sistema límbico, que tiene relación con la emoción, con la inmunidad, todo eso. Ahora, es evidente, Rodrigo, que los estudios son con una casuística pequeña, ¿sabes? Que nadie va a invertir en ese tipo de cosas. Entonces hay estudios con resonancia funcional, hay estudios con PET scan, pero hechos así con 5 o 6 pacientes, ¿no? ¿Sabes? ¿será que si hubiera más investigación sobre la fuerza de la religión en la curación? Sí. Descubriríamos más. Yo creo que hay muchas cosas desconocidas que más adelante vamos a entender. Ahora, por lo pronto es mejor, es más fácil de creer, ¿verdad? ¿Cuál es el efecto de la religión en la depresión? Está perfecto. La depresión es una enfermedad. ¿Está bien? Y yo cuando escribí este libro, incluso el padre Leo, que hizo el prefacio, ¿verdad? Eso fue en 2003. Yo dije, yo escribí triángulo, escribí el triángulo de la depresión, que en ese tiempo yo estudiaba mucho la depresión por causa de... Empecé a recibir pacientes y yo veía otro lado, ¿verdad? Como esta chica, ella estaba deprimida por su lado espiritual, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Hice un triángulo donde estaban los síntomas principales de la depresión, que es gracias, que es ansiedad, que es la preocupación por el futuro, melancolía, que es la tristeza y sentimientos de culpa. Esos son los tres síntomas que son principales desde el punto de vista depresivo. Melancolía, ansiedad y culpa. Culpa. El deprimido piensa que es culpable de todo, ¿verdad? Y tristeza al final de la tarde, pérdida de sentido de la vida, ¿verdad? Y ansiedad, que es preocupación excesiva. Y en esa época yo estaba leyendo la carta de San Pablo a los filipenses. Estaba estudiando y yo veía que, a ver, Pablo estaba preso, escondido, ¿no? Atado, preso, con cadenas, con todo. Y él escribía, bueno, no se inquieten, entreguen al Señor sus preocupaciones. O sea, oye, el tipo debía estar preocupado, ¿no? Y Pablo no era ningún loco. No. No, el tipo que fue el baluarte de la religión cristiana católica, ¿no? Y después él escribía, alégrense en el Señor, y yo hice ese triángulo.
Fue eso lo que después dio origen a este libro. ¿Cuáles son los tres elementos? Ansiedad. Eso fue en Sao Paulo. ¿Él sufrió de ansiedad, Paulo? Bueno, él dice no, o sea, no, él no sufría de ansiedad. Te estoy diciendo que las personas deprimidas sienten ansiedad, depresión y melancolía. Es culpa y melancolía. Y lo encontré en la palabra, ¿verdad? En esa carta de San Pablo encontré una relación con eso. Y fue interesante porque a partir de eso empecé a ver que la depresión es un síntoma físico, hay la enfermedad física, hay la enfermedad mental, psicológica, ¿verdad? Que es la falta del vacío interior y la parte espiritual. Entonces, tienes que cuidar de las tres partes. Tú das medicina para la depresión que mejora la melancolía, mejora la ansiedad, ahora la culpa, ¿cómo le haces? No hay medicina para la culpa. No hay medicina, solo la gracia de Dios cura. No hay manera, vamos, la píldora contra la culpa no existe. ¿Y entonces cómo hace usted eso? Oración y Pablo, el ejemplo es de Pablo, ¿verdad? ¿Usted reza con su paciente en el consultorio? No. No, eso no. Yo creo que también es exagerado, ¿verdad? Porque tiene que haber un límite, hay una línea muy delgada entre el charlatanismo y eso. Sabes, yo no convierto mi consultorio en un púlpito religioso de ninguna manera. Si lo hiciera, cruzaría el límite. No está bien, no está bien. Yo rezo por mí conmigo. Pero ya hubo casos de pacientes que dijeran, doctor, vamos a rezar juntos. Sí, ¿Y usted rezó? sí, bueno, ahí sí. Ayer, la semana pasada, el pastor al que estaba atendiendo me dijo, doctor, ya me voy, ¿sí? Hasta luego. Y él dijo, no, doctor, ¿hacemos una oración? Bueno, lógico, ¿no? Está bien. Ahora, porque eso es muy peligroso, ¿sabe? Porque si empiezas a sobrepasar ese límite, creo que no es correcto. Entonces la religión no puede intervenir ni interferir en ese sentido. Porque claro, la forma en que me buscan, porque todos los que llegan dicen Jesús me ama, ¿no? Con una cinta en la cabeza ya lo sé. Entonces es mucho más fácil, mucho más tranquilo. Yo puedo orientar y decir, mira, escucha, vas a tomar este medicamento, pero antes de que lo tomes, lo vas a ofrecer a Dios. Te arrodillas, rezas y dices, mira, Señor, ayúdame con este medicamento, bla, bla, bla. Creo que en ese sentido uno se siente un médico completo. Está bien, pero sin cruzar esa frontera que creo que es peligrosísima. Porque el otro lado es el charlatanismo, sí. Es peligrosísimo. En poco tiempo el tipo ya está rezando, haciendo milagros, bendiciendo. ¿Ves? Eso está mal. No. Usted estaba hablando de exorcismo. Aquí hablamos de algunas formas de curación a través de la religión. Sí, y me acuerdo del caso de María Magdalena que tenía 7 demonios y fue curada por Jesús. ¿Qué tenía María Magdalena? Sí. No sé qué decir. No sé. ¿Por qué no crees que eran males como depresión, ansiedad? No. Ella tenía 7 demonios. En ese caso, ¿usted cree que es literal? Sí. Porque mire, Porque cuando se trató del Antiguo Testamento, usted tiene una interpretación más simbólica. Adán y Eva, por ejemplo. En el caso de Magdalena, ¿era literal? Yo creo que sí, porque es que en esa época se confundía mucho la epilepsia con el demonio. Hasta ahora, ¿verdad? Hasta ahora, porque una de las cosas de la depresión es que la persona piensa que tiene un espíritu, ¿verdad? Tienes un espíritu malo dentro de ti, estás poseído. Eso hace que la persona se sienta aún peor, ¿verdad? Ya la están culpando. Imagínate que tienes un espíritu malo dentro de ti. Vas, pero es aún peor. Ahora, creo que lo que está escrito, ¿no es eso? 7 demonios. No está en la Biblia. Entonces, ¿quién soy yo para dudar de eso? No, no, no. Ahora sí, ahora lo sé, porque en el presente yo veo, sí tengo mucha relación con la iglesia, y a veces algún predicador vino a hablar conmigo así, mira, yo voy a certificar un milagro. Le dije, qué padre. Mira aquí. Examen, otro examen. Le dije, no hagas esa tontería, este examen está mal hecho, oye, no hagas eso. ¿Entendiste? Hay mucho de eso. Milagro falso. Hay muchos milagros falsos. ¿Ves que a veces no es que la persona lo diga de mala fe? Es por falta de conocimiento, ¿verdad? Entonces, eso existe. Por eso el milagro es algo muy serio en la iglesia. Yo formaba parte del grupo de médicos de Lourdes. ¿Sabes cómo es Lourdes? ¿Cómo era? Lourdes es así. Está el buró médico.
Cualquier médico que llega allá a Lourdes va al buró. Por ejemplo, hubo un milagro aquí, está bien. Va allá con la persona al buró médico, los médicos la examinan y hay un médico jefe que es responsable. Está bien, se constató que es un caso inexplicable, entonces es cuando ellos lo solicitan para que el médico de las personas mande exámenes, pero ahí se tiene que comprobar. Está bien, usted constató que es un caso inexplicable, así es. Ellos piden que la persona regrese cada año porque es para ver si la cura realmente se concretó. Después ese médico va al comité internacional que se realiza en París. Está bien, donde quienes participan son los profesores de todas las religiones, de todas las facultades. Ahí ellos son los que van a decir, mira, realmente es un caso inexplicable. ¿Y usted es uno de esos médicos? No, no. Pero usted fue médico en Lourdes, ¿cómo? De Lourdes, sí. Formaba parte porque Patrick Teillier, que era el médico en esa época, que era el responsable, era mi amigo. ¿Y usted analizaba los casos para ver si eran ciertos o no? De vez en cuando. Una vez o dos. Entonces usted es el primer abogado del diablo que conozco. ¿Por qué? ¿Por qué abogado del diablo? Porque usted hacía el contradictorio entre el milagro y la verdad. Así es, pero todos los médicos ahí siempre fue lo primero. Ve y di, eso no es verdad. Partes del principio de que no es verdad. Poco a poco vas viendo. Si no, todo es milagro, ¿no? Todo es, te imaginas, prendes la tele, pues es bulto que desaparece, es bulto que aparece, ¿no? Es algo medio banal, ¿no? Es medio banal eso. La gente tiene una tendencia a exagerar, sí. Buscar siempre una conexión, sí, sabes, extra para explicar un error, una falla a veces, ¿no? De la persona, ¿no? O sea, yo no soy culpable, es el espíritu que vino a mí el que me hizo hacer esa tontería. Entonces usted es religioso, pero sigue siendo escéptico. No, claro que sí. Claro, tengo una formación cartesiana y siempre tienes que ver las cosas desde el punto donde tú vives, ¿sabes? Soy médico, caray, tengo que ver eso de una forma personal, real, ¿sabes? Material, científica. Está bien. Si no encuentro razón en eso, me voy al lado espiritual. En el lado espiritual ya no busco razón de nada, yo creo y punto. Usted fue a Medjugorje, que es una aparición de María, de hecho varias apariciones, es constante, ¿no? Y sigue ocurriendo que aún no ha sido reconocida por el Vaticano, no. Sí, la visita a Medjugorje fue. Como la aparición de Nuestra Señora aún no está reconocida. En realidad que la Fátima. La devoción es aceptada. Sí, porque el Papa Francisco, que no aceptaba mucho, pero Juan Pablo II, él siempre creía. Y Fátima, sí, Lourdes, sí. ¿Entiendes lo que pasó y pasa en Medjugorje? Yo sé que Medjugorje tiene una transformación, mira, milagro. La aparición, a veces no necesitas tener una aparición para cambiar. Si la Virgen María se te aparece aquí, Dios me libre, yo no quiero que aparezca, no, porque si no, entonces voy a tener que ser correctísimo toda la vida, ¿verdad? Entonces, mira, la situación en Medjugorje, cuando hay mucha gente que tiene la misma fe, ¿sabes? Parece que las cosas se van uniendo. Por eso es que los milagros suceden en las grandes situaciones, ¿verdad? Cuando todo está junto, así, rezando, orando. Como en Fátima. Como en Fátima, como en Lourdes, por ejemplo. Lourdes es espectacular. Para mí, Lourdes gana. La aparición en Lourdes fue para Bernadette Soubirous. Sí, ahí hay agua milagrosa. En Fátima empieza con los pastorcitos, después una multitud va a presenciarlo. Ves a Alex Carrel, que es ese médico que ganó el premio Nobel en 1900 y algo, que fue él quien acompañó a una paciente, porque él no creía en Lourdes, porque en Lourdes decían que había milagros. Él no creía como nosotros, los médicos. Entonces, un colega suyo que hacía el acompañamiento de los pacientes que iban a Lourdes, porque había un tren que llevaba a los pacientes, no pudo ir. Y él dijo, no, yo voy porque quiero ver esto de cerca. Llegó allá. Es médico, profesor de la Facultad de Medicina de Lyon, francés. Francés. Él llegó ahí y vio una transformación, una mujer que estaba muriendo. Él dijo, escribe. Él creía que la persona no iba, que no iba a poder llegar. Ella entró al baño de Lourdes y salió caminando. Él escribió eso. Lo publicó. Bueno, la gente de Lyon, de la Facultad de Medicina, lo despidió. Fue despedido. Fue despedido de la facultad, él formaba parte del área de cirugía.
Y él se fue a Canadá. Allá en Canadá, él empezó a hacer estudios, tuvo un encuentro con un millonario estadounidense, lo apoyaron y ganó el premio Nobel. ¿Está bien? Con respecto a eso que él vio, ¿no? No, hay otras cosas. ¿Usted ya ha presenciado algo parecido? De milagro de esa manera, no, yo lo veo, lo entiendo de otra forma, ¿sabe? Porque un milagro es algo absolutamente contrario a lo que Dios dice, ¿no es así? Que es la interferencia divina en la naturaleza. Y la naturaleza es Dios. No, la naturaleza es nuestra aquí. Interferencia divina en la naturaleza. Oye, ¿y el libre albedrío? ¿Dónde está? Si él interfiere, no hay libre albedrío. Entonces, ¿no es una interferencia divina? Sí, es una interferencia divina, pero es algo poco frecuente, que no es... El plan de Dios siempre es la curación a través de algo. Bueno, es tu médico quien cura, quien ayuda, la medicina que te cura es un amigo, es una persona, pero no es una actuación divina. Prueba que los milagros son raros. Lourdes tiene solo 67 milagros. ¿Cuántos años tiene Lourdes? Ese asunto de hablar de milagro. Ahora, yo creo que esa interferencia divina no es lo contrario. El milagro es contrario a lo que Dios dice, que siempre es a través de algo. Tu llamado fue milagroso. Creo que sí, para mí lo fue porque cambió mi vida. Todo lo que cambia la vida de uno desde el punto de vista espiritual, todo eso para mí es milagroso, ¿no? El mejor médico, el más grande fue aquí. Mira, el mayor milagro fue... La transformación del propio médico. Aquí está escrito, el mayor milagro fue este de aquí, mira, de los capítulos ahí, justo al principio. El mayor milagro fue mi conversión. La imagen de Nuestra Señora Aparecida es el mayor símbolo que existe de la fe brasileña. Sí. Sin duda. ¿Cómo ocurren los milagros en Aparecida? Así como en todo el mundo, ¿verdad? Quiero decir, no sabemos el poder de la oración, el poder, sabemos por pocos estudios que existe, como te dije, que existen áreas cerebrales que responden a la oración. Ahora, de ahí a que haya una cura es otra cosa, ¿verdad? No puedes entender eso, no se puede. Ahora, la Virgen María, la devoción mariana en Aparecida es fantástica, ¿verdad? Porque en la época en que, justamente en la época en que los negros estaban sufriendo, la esclavitud, todo eso, realmente fue algo simbólico, ¿verdad? Que fue algo que ellos necesitaban, ¿verdad? Realmente eso. Esos milagros de cortar y desaparecer de las cadenas. Cadenas, todo esclavo, ¿verdad? Se dice que hasta la princesa Isabel quedó embarazada después de una petición que hizo el conde allá. O después de que ella también fue allá. Todo puede pasar, todo. Yo lo creo. Ahora, no me preguntes por qué, cómo es, no. No, usted forma parte de la renovación carismática, usted publica libros con Canção Nova, usted tiene un programa en Canção Nova. Tengo un programa de radio. Usted estaba hablando de televisión. Quien tiene un programa de televisión es mi esposa, ¿ok? Yo aparezco de vez en cuando, ella me llama para participar, pero yo tengo un programa de radio. ¿Esto es el programa de radio? ¿O esto es una publicación para internet? ¿En el consultorio? No, eso no es, eso es en el consultorio. El programa de radio yo lo hago, lo grabo en casa el sábado que viene. Iba a preguntar, ¿cómo fue que el médico escéptico que recibió un llamado de Dios se convirtió en influencer? Ahí es otra cosa. Digital. Mira, mi esposa y yo ya llevábamos mucho tiempo en los medios por el programa de radio, televisión, el programa Más Salud en Canção Nova. Y esa es Gisela. Y entonces yo escuchaba muchas cosas en internet, muchas cosas equivocadas. Vi a colegas diciendo que mira, puedes comer, el colesterol no causa infarto. Ves tantas cosas así. Yo llegaba con ella y le decía, mira, ¿ves? Fulano de tal está diciendo eso. Qué absurdo. Llegó un momento en que ella no aguantó. Ella dijo, carajo, ¿por qué no entras a internet? Entonces hazlo tú. En vez de estar diciéndome a mí, ya dilo tú. ¿Hace cuánto tiempo fue eso? 2 años. Solo. 1 año, 2 años. Pero Dios me ayudó mucho, ¿sabes? Porque empezó a aparecer mucha gente. Era lo siguiente. Ya tenía el programa de radio, ¿no? Sí, claro, ya lo tenía. Pero el programa de radio. Radio AM en Sao Paulo, pues nadie lo escuchaba. ¿Verdad? En internet fue donde el show se hizo famoso, ¿verdad? Sí, ahora ya hay FM. Antes no había. Era en Radio América. ¿Quién lo escuchaba?
Nadie escucha radio, televisión, AM, ¿verdad? Pero es eso, yo entré a internet. ¿Cuándo se volvió viral? Fue en octubre de 2023. 3. 2 años. 2 años, ahora se están cumpliendo 2 años. ¿Y cómo empezó? ¿Pero cuál fue el video que se hizo viral? Porque no sé decirte, ahora que está en 2 millones, 2 millones de... No, ¿En YouTube o en Instagram? no, fue por causa de la oración del rosario. Que yo también, oración del rosario. Ahora, mira, yo siempre busco temas que sé que les hacen falta a las personas. Para esa gente que vive lejos, que no tiene acceso a la información. Entonces, son temas médicos, ¿sabes? De vez en cuando entro en otro tema, pero lo evito, ¿sabes? Lo evito. Siempre hablé sobre la oración del rosario, porque en ese tiempo estabas haciendo la cuaresma de San Miguel con Fray Gilson, no sé si lo conoces. Entonces, despertando a las 4 de la mañana, rezando el rosario. Entonces dije, bueno, déjame contarles a los demás también cuál es la función del rosario, que no es solo espiritual, que también tiene el lado físico y todo eso. Porque algún colega, algún médico, algún profesional de la salud que también tiene esa información, ¿verdad? ¿Cuál fue la explicación que usted dio sobre el rosario en internet? ¿Qué fue lo que usted explicó? Sí, porque mejoras el flujo cerebral. Porque cuando hablas no respiras, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Este estudio fue así. El padre decía la primera parte del Ave María y la gente respondía. Entonces, Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. ¿Sabes? Vas creando un mecanismo respiratorio que da exactamente 6 por segundo, que en realidad tiene sincronía, activas el sistema nervioso vagal. Entonces, mejora la presión, mejora la frecuencia cardíaca, mejora el flujo cerebral, relaja a la persona. Entonces, eso tiene un lado positivo físico, digamos así, del rosario. Y tiene un lado espiritual que es indiscutible. Entonces, el rosario de Fray Gilson tiene efecto curativo. Sin duda alguna, cualquier tipo de rosario, ¿verdad? Cualquier oración cristiana, el rosario, ahí. Entonces, pero Fray Gilson le está hablando a 4 millones de personas. El Fray Gilson es espectacular, ¿verdad? Está sanando a mucha gente. Gente, él no. La fe de la gente que está ahí no cura a nadie. No somos nosotros los que curamos, es Dios quien cura. La curación siempre es divina. Incluso para ese tipo que no cree en Dios, siempre es divina. Yo estaba hablando de la Canção Nova y de la renovación carismática. Es un movimiento, ¿verdad? Hay cierto ritual que los carismáticos hacen que me llama mucho la atención, que es hablar en lenguas. ¿Usted hace ese ritual? Yo tengo dificultad. ¿Por qué? También tengo dificultad. Creo que realmente no es mi carisma. ¿No es tuyo? No puedo. Intento, pero no puedo. ¿Sabes? Y no estás obligado a orar en lenguas, ¿de acuerdo? Todos los carismas, los dones del Espíritu Santo en la Biblia, no estás obligado a hablar en lenguas, no estás obligado a tener don de profecía ni nada. Nada. Hay personas que tienen el don de profecía. Ahora, yo me siento muy receloso, ¿sabes? Con esto de la profecía me preocupa distinguir cuándo habla el hombre, cuándo habla Dios o cuándo habla el enemigo, ¿verdad? ¿Usted cree que a veces ocurren exageraciones? Creo que sí. Por eso me gusta tener los pies en la tierra, así como hay muchos padres que piensan de la misma manera, ¿sabe? Ellos tienen un lado más emocional. No necesitas emoción. No necesitas exteriorizar emoción cuando estás rezando. No lo necesitas. Usted tiene los pies en la tierra, pero tiene alas. No sé si tengo alas o no, pero creo que no. Los pies en la tierra sí los tengo. ¿Usted cree que se volvió el mejor médico después de todo esto? Sin duda alguna, no lo dudes, no lo dudes. Estoy seguro de eso porque desde el momento en que me encontré con Dios, pude ser un médico de verdad, integral, completo. ¿Y qué le diría usted al 99% de los médicos que son escépticos y probablemente ateos? No sé si todo eso es real. ¿Está bien? Porque cuando escribí esto aquí, el primer libro, imagínate yo escribiendo un libro en el Instituto del Corazón, en la Facultad de Medicina de la Universidad de São Paulo. Imagínate que yo apareciera así. ¿Qué no dijeron de mí, verdad? Pero usted no tiene ninguna cruz aquí. Usted tiene los 2 estetoscopios. La cruz la estaba sosteniendo allá atrás.
No fue fácil, no. Pero mira, dijiste algo que no sé si es real. 99%. No, no es real, es una estimación mía aquí. Pero mira, muchos médicos profesan su religión católica, cristiana, lo que sea, pero tienen miedo, tienen vergüenza de decirlo, tienen miedo de exponerse al público. Tenía una colega que tomaba un libro de religión y lo forraba con ese papel oscuro, ¿sabes? Oscuro, para no mostrarlo. En el hospital, ¿Existe prejuicio de médicos contra médicos religiosos? sin duda alguna que sí. Dicen, este tipo está diciendo tonterías, este tipo está diciendo eso, ¿sabes? Pero en realidad, mira, ¿cómo logré superar todo eso, no? Decían al principio, este tipo tiene, y comparando mi vida antes y después, ¿no? De repente aparezco ahí, Dios y no sé qué más, ¿no? Las personas me veían de otra manera, mi vida es diferente. Pero creo que las personas debieron haberse impactado más cuando lo vieron a usted así, mire. Ja, 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 ahí es así, allá en Dubái con mi hijo. ¿Y usted estaba vestido de beduino ese día? De beduino, sí. ¿Pero fue solo un paseo turístico? Fue solo un paseo turístico. Mi hijo y yo estamos conociendo los desiertos. Su hijo es su Él, encargado de su marketing, sí. sí, Él es quien cuida las redes que cuida. y también fue responsable, no. No, eso, mira, fue algo, ya sabes, de 1 o 2 años, pero conseguir ese tipo de visualización es difícil, ¿verdad? Pero el hijo ayudó, no. ¿No? Ahora que él entró, pensé, ven aquí a ayudarme porque realmente no estoy pudiendo, porque la gente me llamaba, mandaba correos y yo no respondía, no tenía tiempo, ¿verdad? A veces haciendo propuestas para esto, para aquello, yo decía, no tengo tiempo. Aumentaron las invitaciones para dar conferencias. Para todo, ya, invitaciones para conferencias, para esto, para aquello, y yo no, yo evito, ¿sabes? Al principio de mi conversión iba a todas las conferencias a las que me invitaban, a todas. Y cuando iba a cantar hablaba de mi experiencia personal, todo eso. Ahora ya no tengo tiempo y me traje a Roquiño para que me ayudara a organizar esta parte administrativa. A veces hay unos laboratorios que quieren que yo haga esto, esto o aquello, ¿verdad? Pero él es nuevo, acaba de entrar hace poco. Pero sí, te estaba diciendo lo siguiente. Imagínate que yo llego al hospital con toda esta historia. Los tipos dicen, estás loco, te volviste loco. Esto es mentira. Detrás de esto hay algún truco. Esto es leve. ¿Detrás de tu cambio? Sí, nadie lo creía. Entonces usted fue acusado de charlatanería. No digo charlatanería, pero decían que yo era un lobo disfrazado de cordero. Cordero. Pero solo que tenían razón, ellos tenían razón. Porque lo que yo era antes, yo sí era un lobo. ¿Pero qué hacía usted como lobo? De todo un poco. Todo lo demás poco, actividad de negocios y vida personal. ¿Estaba todo mal? Todo complicado, todo. Y, y después cambié. De repente aparezco en el hospital así. Y primero yo estaba en la parte administrativa. De repente digo, no, porque quiero ir a la parte médica, quiero atender, quiero hacer esto, hacer aquello. Hay algo raro ahí. Y fui por un tiempo. Pero lo que pasa es que Dios me anestesió. Yo no me daba cuenta, no escuchaba lo que decían. ¿Está bien? Y poco a poco este libro, mira aquí, ¿cuánto fue? Mira cuánto. ¿Cómo que Dios lo anestesió en relación a esas críticas? Sí, porque yo no escuchaba nada. Hacía de cuenta que escuchaba. Y millones de miradas, millones de libros, es mucho. Oye, eso fue un milagro, fue un milagro. ¿Pero eso fue después de tu conversión? ¿Y por qué está escrito 20 años después? 20 años después, porque este libro lo publiqué en 2001, primero, y lo relancé ahora con Canção Nova, ¿Y cuándo fue el llamado? 1997. Y el éxito en las redes sociales sí es reciente. Bueno, eso es de hace 1 año, 2 años para acá. Usted dice que muchos médicos son religiosos. Muchos, y no lo dice. Sí. Usted fue criticado por algunos de ellos. Sí. ¿Qué le gustaría decirles a esos médicos que necesitan aprender que usted ya aprendió? Conoció al padre Leo, ¿verdad? Sí, el padre Leo. No, no lo conocí personalmente, conocí su historia. No era muy amigo de él. Y la primera vez que fui al programa del padre Leo, fui a llevarle este libro. Él se me acercó y me dijo, ahora les voy a presentar a un médico sinvergüenza. Yo miré y dije, caray, ¿el tipo te está llamando sinvergüenza? Sinvergüenza de mostrar las cosas de Dios. O sea, la mayoría de los médicos tiene miedo, hasta vergüenza de mostrar ese lado durante las consultas.
Pero gracias a Dios, Dios me está usando para que mucha gente pierda la vergüenza. ¿Cuántas y cuántas personas, colegas que me mandan correos y todo eso diciendo que exactamente empezaron a hacer las cosas así? ¿Se mostraron? Creo que la relación médico-paciente se vuelve mejor cuando el médico también se abre. ¿Verdad? ¿Sientes una apertura mayor? ¿Por qué me contaría? ¿Por qué esa chica me contaría que se hizo un aborto? Que nadie sabía, que no se lo contó a nadie. Y justo en ese momento vino a decírmelo a mí. ¿Por qué a mí en ese momento? ¿Por qué? Porque Dios me usó para escucharla y para orientarla. Por favor, ¿usted cree que fue elegido por Dios? Sin duda, no. Todos nosotros somos. Honra al médico porque él es instrumento de Dios. Todos. Eso está en Eclesiástico. 31. Pero hay algunos que no quieren saber de eso. Si tú lo asumes, Dios toca, Jesús toca la puerta una, dos veces, ¿verdad? Si no abres, ¿qué dice él en el Evangelio? Tomas tu sandalia, ¿verdad? La limpias y te vas de esa ciudad. Hasta la arena de la ciudad te la llevas contigo. Déjalo. Eso era una respuesta a las críticas. Sí, pero las críticas ya pasaron. Después, con el tiempo, empecé a organizar, empecé a organizar misas ahí en el hospital, llevaba al padre famoso y luego el Jo. En un momento me llamaron y me dijeron, oye, ven acá para con esas cosas, está lleno de gente aquí al frente, lleno del otro lado, están reclamando, el consejo está reclamando. Estaba igual que en la casa de San Pedro, allá, que estaba lleno, tuvieron que meter al parapléjico por el techo. Es por arriba, ¿verdad? No había manera de pasar. Eso es lo que le gusta a la gente necesita eso. Puedes ver la reacción real. ¿Conoces a Cansaunova? Cansaunova, en el evento de Fray Gilson, había más de 100,000 personas, carajo, dentro del recinto. Quiero decir, y toda la semana siempre está lleno, siempre lleno. O sea, la gente lo necesita, la gente está así, está necesitada de Dios. Aún más, creo que es en esta historia actual que vemos, si llevas el periódico, que es una situación económica, política de todo el mundo, ves que es una confusión general. Tienes que aferrarte a algo etéreo, ¿no? Espiritual, porque ¿cómo vas a entender eso? Hay otra cosa que todos necesitamos, creo que vas a estar de acuerdo conmigo. De vez en cuando comer algo. Sí, comer es bueno. Vamos a pasar al segundo acto. Vamos, este estudio está padre. ¿Verdad, Nushto? Hubo milagro, Jesús que adoro. ¿Cuál de ellos la transformación del vino? Claro, porque me encanta tomar vino. Primer milagro, esto es de la manita. No, no, no. ¿Quieres tomar algo? ¿Jugo de uva? Un agua, abre, un agua. Un cafecito también, entonces listo. Por el café mejor. Eso es cosa para azúcar, no sé nada. Entonces es mucho más fácil. Pero ese Fue el primero, milagro, ¿ves que nos autorizó a todos? ¿verdad? Agua también, está empezando a llover. Hoy tienes tiempo, ¿verdad? Cuando escribiste la historia de Fabio de, Melo, sí. porque yo puedo, También puedo tener aquí la biografía. del padre Fabio. Fabio, yo conozco, es porque él es de allá, de la canción. No de Canção Nova, no Él era de la orden del padre Leo. Padre Leo. era su jefe. Él empezó su carrera por el padre Amaro, ¿verdad? En gran parte, en muchos sentidos. Yo atendí a la mamá de Fabio, Atendía a la señora Ana. pero su orden. Fabio, esto es pastel. No, gracias. ¿No me vas a dejar solo? Entonces vamos. Ve, por favor. Oh, También hay quesitos si no quieres. Está bien, quiero que estés aquí, si no, óyeme. a ver si me gusta. Vamos. Gracias. Estaba viendo que tu esposa fue... Y corrígeme, por favor, ¿ella fue nutricionista del Papa Benedicto XVI? Sí. ¿Cómo fue eso? Cuando él vino para acá, ¿Pero ella se encargó de la alimentación de él durante su estadía aquí? ella montó la cocina allá en Aparecida, de esos, en ese seminario que hay, que hoy se convirtió en una posada.
La posada del buen Jesús. Jesús, entonces. Abajo había una cocina que estaba totalmente destruida. Entonces don Damasceno, que era el cardenal en esa época, nos invitó Gisela para decir, ven acá, ¿no quieres encargarte de la cocina del Papa? Solo que nosotros no sabíamos cómo estaba. Cuando él llegó, dijo, aquí es donde va a ser la cocina. No había nada, no había nada. Entonces corrimos, pidiendo a uno, pidiendo a otro. ¿Y qué hicieron ustedes? Pedimos ayuda a las personas. Para el equipamiento de la cocina, sí. Todo, no había nada. Nada. Entonces quedó el informe. Incluso no solo de la cocina, también de la parte de hotelería, sábanas, fundas, no sé qué más. ¿Fueron ustedes quienes trajeron todo para el Papa Viento XVI y que después quedó para el Papa Francisco? Esa cocina que está allá abajo, Sí, toda. Siempre me hospedo ahí. nosotros la hicimos. Mi esposa la consiguió pidiéndole a uno, a otro, porque tenía muchas relaciones. Consiguió, en esa época fueron unos 300, 400 mil dólares, algo así que quedó. Consiguió todo. Mira nada más. Y lo más chistoso fue que cuando vino el Papa, ella no fue, ¿Sabes por qué? No. porque ahí empezó la confusión. Porque mira, ella necesitaba que la comida del Papa fuera aprobada por la nutricionista, pero ahí empezó todo. Porque fulano de tal quiere traer pastelitos, sutano de tal quiere no sé qué más. El vino tenía que ser el vino del conocido de doña Damasceno. Entonces ella dijo, mira, si el Papa tiene algún problema aquí, yo soy el responsable. Entonces yo me voy a ir. Ella se fue, se fue. Él arregló todo, dejó todo listo y se fue. Ni siquiera fuimos a ver al Papa. Ella no vio al Papa. No fuimos. ¿Pero por qué estaba molesta? Porque ella estaba molesta. No. Por eso ella, primero que nada, ella, como no iba a ser responsable por, imagínate, si llega una comidita para el Papa y el Papa se muere ahí, carajo. Ella sería la responsable. No puedes, Ella se fue. para no tener problemas, se fue, lógico, sino porque se arma eso de que no, porque doña Damasceno dice no, pero esa señora, ella es tan buena, quiere traerle dulces al Papa. No se puede. ¿Cómo va a entrar a la cocina? Pero sí puede. La dejaron. La dejaron. Tenía que hacerse un examen de heces para todos los que trabajaban en la cocina. ¿Pero cómo? Examen de heces, porque pues imagina si la persona tiene algún problema, lo va a transmitir. Y toda la comitiva de los obispos, todos, ¿no? Que estuvo el Celan, ¿no? Después, ¿no? El Papa vino y se quedó para la reunión de los obispos. Incluso donde estaba el Papa Francisco, ¿no? En esa época. Quiero decir, todavía no era Papa. Y ella tiene, mira, ella tiene toda la documentación del Vaticano, todo lo que le mandaron escrito, no fue. Dijo, a la hora de comer el pastel, déjame comer. Y ella, tu esposa, solo se volvió nutrióloga también después de convertirse. También, ¿Por qué? mira, nosotros trabajábamos con, ella trabajaba en una tienda de productos importados para mujeres. Está bien, antes de Dasdo, ella competía con Dasdo en esa época. Y ella también le vendía a la alta sociedad, productos de Escada, todo eso. Tiene una tienda, solo que la importación en esa época, justo después de que Color abrió, que la importación, pero entonces teníamos que, un día se me acercó, ella tenía una tienda de 2.300 metros cuadrados en Itaim, de 3 pisos. Un día ella se me acerca y me dice, ya no puedo trabajar con la lujuria. Trabajar aquí vendiendo vestidos de 5, 10 mil dólares la hacía sentir mal, se sentía mal. ¿Y tú también? Yo no, porque era, Tu trabajo. sí, no, yo hasta le ayudaba en la parte comercial, en la parte administrativa. Pero entonces ella llegó y dijo, bueno, vamos a cerrar la tienda. Yo le dije, por el amor de Dios, ¿cómo va a hacer esto aquí? 45 empleados. Imagínate que era un ingreso bueno. Pues facturaba $1.000.000 al mes. 95 por ahí. $1.000.000 al mes de facturación. Pues era bastante. Hoy sería, ¿qué? 5 o 6 millones por mes. Es un montón de dinero. Entonces de repente se detuvo. Yo dije, ¿te imaginas la situación financiera en la que quedamos? Pero tu trabajo también traía dinero. Sí, pero era muy poco porque yo estaba en la parte administrativa. El de ella entonces mucho más, mucho. Muchísimo más. Pues ella me pidió que me encargara de la parte administrativa porque yo veía que circulaba tanto dinero ahí y era algo muy maduro. Por eso también fuiste dejando la medicina. Por eso también me fui. Por eso también. Llegó un momento en que dije, pues ahora sí nos fregamos, ¿no? Porque imagina, de un momento a otro cierran.
Si tienes 45 empleados, tienes que indemnizar esto y aquello. Nos fregamos, nos fregamos, nos fregamos de verdad, de dejar a la muchacha en la ruina. Ustedes realmente cerraron las puertas, cerraron de un día para otro, cerraron por la culpa que ella sentía. Exactamente. Y por otras razones también, desde el punto de vista de los inspectores y todo eso, a quienes hay que facilitarles las cosas. Sabes, en Brasil es difícil. Problemas brasileños. Sí, problemas. Y tampoco coincidía con lo que sabíamos como cristianos, ¿verdad? De ser cristiano, ¿verdad? No se puede. Soborno, esas cosas no se pueden dar, ¿verdad? Oye, no tiene sentido. Solo que eso fue una situación económica complicada para nosotros, pero Dios es demasiado bueno. A veces uno se hunde y después se levanta, ¿verdad? Y entonces llegó el momento en que ella dijo, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque ella dejó de trabajar, ¿verdad? Eso todavía no tenía nada que ver con la religión. Hasta en esa época ya estábamos metidos en la religión. Prueba de eso, ella salió en la portada de la revista Abeja una vez, donde mostraba que organizaba una misa en la tienda. ¿En la revista Abeja Principal o en la Abeja São Paulo? En la principal. Salió así, ahí estaba el ostensorio, así en la portada del padre Marcelo y todo, y ella también estaba junto. ¿Cuál era el título? Católicos Innovados, algo así, porque ella tiene eso. Y fue interesante porque ella hacía la misa ahí, la hacía, organizaba la misa, alta sociedad. Toda la alta sociedad iba a la misa, todos. Perfecto. La cosa empezó a complicarse y luego llegó el día en que ella dijo, estoy sin hacer nada. Me siento estancada porque siempre trabajó. Ella fue periodista. Ella es periodista. Trabajó en Joven Pan. Ella hacía la locución de Joven Pan FM. Eso fue hace muchos años. Ella dijo, ¿qué piensas si estudio nutrición? Yo le dije, ¿por qué no? Entonces ella entró a la universidad y empezó. Pero eso fue en medio de un declive financiero. Sí. Por eso, como no tenía nada que hacer, empezó a estudiar. Solo para estar seguro. Sí. Los movimientos religiosos dentro de la tienda fueron el comienzo de la caída. Sí lo fueron. Exactamente. ¿Por qué? No, no es que ellos fueran los responsables. No, es porque así fue como empezó. ¿Ves? Que era incompatible ser religioso, ser cristiano, tener fe y hacer otro tipo de cosas contrarias. ¿Cómo qué? Yo considero que es excesivo. Sí. No, no es eso. ¿Cómo vas a vender una prenda de 5,000 e incitar muchísimo a la gente a gastar y todo eso? No tiene nada que ver con la religión. Ella sentía que le estaba haciendo daño a sus clientes. Además, hay otro aspecto en cuanto a liberar mercancías y todo eso, ¿sabes? Está lleno de corrupción como en todos lados, ¿sí? O te vuelves corrupto o no. Y no es compatible con la religión, no es compatible con el momento en el que estábamos. Un momento de transformación total. Entonces ella llegó y yo dije, está bien, vamos a hacerlo. Comenzó y se destacó en la universidad de una manera espectacular. En 2005 se graduó. En 2006, 2007 creo que el Papa vino y poco después. Y después ella empezó a meterse en internet y todo eso. Y luego enseguida llegó tu llamado. Sí, no, vino antes. Cuando ella empezó a hacer las misas en la iglesia, aquí porque nosotros ya estábamos practicando la religión allá. Y eso pasó en el 97 mi llamado. Y en el 99, más o menos en el 99, ella cerró. Cerró las 2 tiendas que tenía en Morumbi, en el centro comercial y aquí en Itaim. ¿Y cómo volvió la vida a la normalidad después de eso? Dios es demasiado bueno. Poco a poco vas regresando. Y hoy, para que te des una idea, Rodrigo, estamos mejor económicamente que en aquella época. Mucho mejor. Con el trabajo de ella y el tuyo. Exacto, y con los libros y con todo eso que va. Pero realmente fue interesante. Gran transformación. Totalmente. El otro día estábamos hablando, ¿verdad? Estábamos conversando con una paciente y ella decía, mira, nosotros dejamos todo lo que teníamos. Viajábamos a Europa en primera clase todo el tiempo, primera clase siempre, y viajábamos. Ella no tenía ningún problema. Solo que entonces la persona dijo, no, ustedes no perdieron nada. Eso no era de ustedes. Eso fue la vida llevándolos a eso. Ahora sí, ahora ustedes tienen las cosas de Dios.
Y realmente estamos mejor hoy que hace 30 años. Espiritual y financieramente. Totalmente. Creo que la tranquilidad que tienes, el punto de vista espiritual, la certeza de que estás haciendo algo correcto contigo mismo, que te sientes bien con eso, va dando frutos automáticamente. ¿Usted transmite eso a sus pacientes también? Sí. ¿Cómo lo hace? Sin hacer proselitismo, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hago? No sé, tienes que ir allá a ver cómo es. ¿Es natural? Eso es natural. ¿Sucede en las conversaciones? Normal. De repente empieza. No sé cuándo. Una vez le pregunté al padre Jonás Aviv, que fue fundador de la comunidad. Conocí al padre Jonás, lo conocí. Yo le dije al padre Jonás, padre, ¿cómo hago para decir que a veces voy a hacer una cosa con el paciente y siento que el Espíritu Santo me está diciendo que haga otra cosa? Yo lo hago. ¿Cómo hago? ¿Cómo digo eso dentro del hospital? ¿Cómo se lo voy a decir a los alumnos? ¿Cómo es? Él dijo, no, hijo, di que es intuición. No digo que es Dios, no, de intuición. Intuición, listo. ¿Y cuántos colegas dicen intuición? Por intuición hice tal cosa. Intuición, nada, gente. Dios habla. Y Dios sí nos habla, ¿eh? Habla. Sí, estoy bastante inspirado por nuestra conversación aquí. Y quería saber si en tu fe, en tu rutina, hay algún santo que sea inspirador para tu historia. ¿Alguien que fue una referencia o lo es? No, mira, tenemos devociones de cuando éramos niños, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos a Santa Teresita del Niño Jesús, es una santa de devoción. Padre Pío, San Padre Pío. El propio Padre Leo, ¿verdad? Siervo de Dios ahora, ¿verdad? Él es siervo de Dios, no sirve. Y ya está en camino para ser beatificado. Pero así es. Teóricamente, desde ese punto de vista, así ese santo de devoción. No, una señora Aparecida. Esas cosas de la infancia que uno guarda, ¿verdad? Y el Padre Pío que ahora es reciente, ¿no? El Padre Pío es una inspiración. Sí, el Padre Pío lo es. Él tenía ahí sus enfrentamientos con Dios. Vaya, sí que los tenía, ¿verdad? Vaya, yo no me meto, ¿eh? Estoy fuera de esas cosas. Hablando de eso, está pasando un helicóptero por ahí, sí. ¿Y el santo Carlo Acutis? Si no lo conozco. Lo acabo de conocer, ¿verdad? Pero es algo interesante, ¿no? Quiero decir, un joven, ¿verdad? Que usó el Internet para el lado positivo del Internet, para divulgar, para evangelizar. Porque el Internet, tiene las dos cosas, ¿verdad? Tiene el lado positivo y tiene ese lado maligno que existe. ¿Usted cree que en general el Internet ha sido negativo? Sí. ¿Cómo ve usted eso? Por la información incorrecta, ¿verdad? Noticias falsas ahí, principalmente en relación con la salud. Sí, por eso no me metí en esa historia. ¿Por qué el tema de la vacuna, por ejemplo? Pues, ¿no te parece absurdo ese asunto de la vacuna? La gente que no quiere vacunarse porque piensa que se va a convertir en no sé qué, que va a pasar esto, que va a pasar aquello. Sí, qué absurdo. La persona que no tiene experiencia, que no es médico, no puede opinar nada. Y entonces sigue esa historia. En la época del COVID, la persona cruzaba la calle, se vacunaba, cruzaba la calle, el carro lo atropellaba y era culpa de la vacuna. Todo. Entonces no es así, no lo es. Y prueba que después, con la vacunación, viste que disminuyó la mortalidad, ¿verdad? entonces, ¿por qué se metió usted? ¿Qué tiene que ver con esto? Sí, porque usted fue quien habló de la vacuna para mí. Por culpa de Internet, sí. En Internet hay noticias falsas, esa historia de que el colesterol no causa infarto, es verdad. Oye, ¿qué es eso? Entró para ser disipador de miedos, exacto. Le decía tanto a mi esposa que ella dijo, deja de molestarme, ve tú a hablar. Y de repente, puf, ella bromea conmigo hoy que ya superé el número de personas ahí, que ella ya llevaba mucho tiempo, ¿verdad? Yo dije, bueno, Dios eligió. Ella también es muy activa en Internet. Mucho, ella tiene más, ella tiene mucho. En YouTube tiene más de 1 millón y en Instagram también, más de 1,5 millones. Así es. Nuestra vida es día por semana solo grabación. ¿Tú crees que si San Pablo el apóstol viviera hoy, también tendría Instagram? Sin duda alguna, no lo dudes. ¿Jesús tenía Instagram? ¿Jesús también tendría? Claro que sí, pues es poder de comunicación. Canção Nova es nuestro sistema de comunicación. Tiene radio, televisión, internet. Entonces sí, Jesús tiene. La gente se va a enojar con usted, va a decir, está diciendo que Jesús tenía, entonces debía haber internet. De lo que él tiene,
Siempre hay alguien para quejarse. Sí, pero no ves que la vida es así. Pero San Pablo no. San Pablo, él era comunicador. Fue allá con él. San Pablo, San Pedro. ¿Tú crees que los apóstoles no iban a tener canal de televisión? Pues claro que iban a tener. Por lo menos programa iba a tener, así como el padre Leo tenía. El lunes que él tenía la tienda del Señor. El padre Fabio de Mello tiene. Todos tienen, ¿verdad? Fabio tenía, ahora tiene, volvió. Sí, dirección espiritual. Dirección espiritual, yo sí. Una vez allá en Canción Nova. Con él, en su programa. Sí, él grababa en el estudio del padre Leo, allá en Cachoeira Paulista, exacto. Después él llamaba desde Taubaté. Estamos hablando aquí de predicación. Estamos hablando de evangelización. Quisiera llevar nuestro tema a una cierta profundidad que ya ha tenido algunas veces y quisiera continuar para que hablemos del evangelio. Sí, pero voy a hacer esa invitación para que continuemos en el tercer acto. Vamos, vamos. Aquí la propuesta es una reflexión. Esta es tu hamaca. Oye, Ponio, siéntete cómodo, quítate los zapatos, pon la cabeza, puede ser por el otro lado, es más fácil. Está bien, puede ser. La idea es que realmente nos relajemos un poco. Voy a ver si alguien te sigue. Mientras estábamos pensando allá, conversando más temprano, usted trajo muchas historias que mucha gente va a decir que fueron milagros. Usted mismo, en el propio título del libro, usa la palabra milagro, de acontecimientos que la medicina no explica. En los evangelios hay varios momentos que la medicina no podría explicar. Por ejemplo, Jesús toca al leproso, ¿verdad? A la persona con lepra y se cura. Jesús pone saliva en los ojos de una persona ciega y ella empieza a ver. La mujer con hemorragia toca el manto, la túnica de Jesús y se cura. ¿Usted puede explicar estos acontecimientos desde su punto de vista, que es tanto religioso como médico? Bueno, mire, ese pasaje del que usted habla, el de la hemorroísa, fue un pasaje que me tocó mucho, ¿sabe? Porque mire, vea, es así. La mujer hace de todo para tocar el manto de Jesús. Quiero decir, es el lado humano de la fe. Necesitas el contacto. Sí. Pero no es solo tocar el manto. Ves que Jesús habla después, porque todo el mundo tocaba a Jesús. Los propios apóstoles le dicen, oye, ven acá, todo el mundo te toca, ¿de qué hablas? Alguien me tocó, eso es lo que él dice. Porque de mí salió una fuerza muy grande. Entonces, esa fuerza que sale de Jesús es la que cura. ¿Usted cree que el tocar fue lo que curó a esa mujer? No. Fue tocar, pero la fuerza fue la que curó, la fuerza que salió de Jesús. Porque si no queda algo así como un tipo placebo, ¿no? Solo el hecho de que yo toque aquí, ¿sabe? Mi cerebro va a hacer algo y me va a curar. No es eso. No, salió una fuerza muy grande, como dijo Jesús, ¿verdad? Alguien me tocó. Pero ¿cómo, maestro? Porque salió de mí una fuerza muy grande. Entonces ahí está la fuerza del Espíritu sanando. No eres solo tú. Porque mira, todas las veces que tienes una curación, ves las curaciones del Evangelio, siempre la persona lo pide. Ese pasaje del que hablas, el del ciego. El ciego gritando, Jesús, Jesús, Jesús. Entonces el ciego se acerca y Jesús le dice, ¿qué quieres? Caray, pregunta tonta, ¿no? Si lo piensas bien. ¿Qué quiere, caray? Quiere ver. Pero siempre tienes que usar tu cerebro. Sí, lo que Jesús quiere es una afirmación de él. Necesitas estar de acuerdo con él. Quiero decir, mostrando el libre albedrío que siempre tenemos. Quiero decir, tú das tu sí y entonces Dios actúa. Quiero decir, es lo mismo que tocar el manto. Es lo mismo. ¿Sabes? Es tu sí. Quiero decir, toqué. Y la curación del ciego, la curación del paralítico, entonces fue espectacular, ¿verdad? Esa, tú mismo me lo dijiste. Pusieron a los camilleros que llevaron al paralítico dentro de la casa. Ahora, mira bien, mira. Eso también es evangelio que yo cuestionaba al principio. Es porque si el Padioneiro lo dice, el Padioneiro, los amigos de Jesús, ¿verdad? Tenemos que ver a nuestros amigos para llevarlos a Jesús, ¿verdad? De repente ve el Padioneiro, vaya, el paralítico está ahí acostado. Entonces Jesús dice, bueno, levántate, toma tu camilla y vete.
¿Ya pensaste en eso? Un tipo que ha estado toda la vida en una silla de ruedas. Jesús dice, levántate, toma tu silla de ruedas y llévala a casa. No lo haría. Lo último que querría llevar conmigo sería la silla de ruedas. ¿Para qué? ¿Para recordarte siempre? No, gracias. ¿Qué crees que fue entonces? ¿Por qué? Jesús no es paradójico de ninguna manera. Hay situaciones que siguen contigo, aunque ya estés curado. Por ejemplo, la depresión. La depresión es una enfermedad y tienes estigma. A veces puede ser genético, puede ser lo que sea. Puedes estar curado, pero siempre tienes que estar atento porque puede apoderarse de ti. Entonces es la misma historia de la silla de ruedas que lleva Jesús. Y manda a ese tipo a volver a casa con la camilla, para que recuerde que esa camilla puede apoderarse de él. Entonces siempre tiene que mantenerse en la fe, siempre atento. Yo también creo que ahí había una cuestión poco práctica, que era Jesús diciendo, mira, esta casa está muy llena, hay que sacar estas cosas de aquí. No. No, pero él también habla después. Va más allá de la camilla. Él también les dice a los paralíticos lo mismo. Toma tu camilla y vete. Levántate y anda. Traje aquí la Biblia. Separé algunas cosas aquí para traer. Otro milagro que me llama la atención, no es que todos llamen la atención, pero aquí separé el del endemoniado, que empieza aquí en Marcos. Que es aquel de los cuerpos. Así es. Hombre poseído por un espíritu impuro, vivía en las tumbas y nadie podía detenerlo, ni siquiera con cadenas o grilletes, porque muchas veces había sido atado con grilletes y cadenas, pero él rompía las cadenas y nadie podía dominarlo. Al ver a Jesús de lejos, corrió y se postró a sus pies. Gritó en voz alta, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios, no me atormentes. Y Jesús decía, espíritu impuro, sal de este hombre. Y después el hombre incluso dice un nombre que es curioso, ¿verdad? El diablo se llama Legión, ese demonio, que tiene una referencia quizá a la propia Legión romana, que también era un demonio para los judíos en esa época. Pero entonces la pregunta aquí es, ¿Él es legión de demonios? así es. Y los espíritus impuros le suplicaron, ¿verdad?, a Jesús diciendo, mándanos a los cerdos para que entremos en ellos. Él lo permitió. Y los espíritus impuros, habiendo salido, entraron en los cerdos. ¿Cómo entiende usted este acontecimiento? Sabes que realmente no entiendo eso. De hecho, necesito buscar una explicación. ¿Por qué cerdos, verdad? Porque el cerdo es algo... Era visto como impuro, ¿verdad? Era impuro. Entonces él entraba en lo impuro. Y ahí le pidieron a Jesús que se fuera de la ciudad, porque todos los cerdos cayeron al agua, ¿verdad? Así es, todos murieron, ¿no? Ahora no lo sé. Ahora fíjate, este evangelio muestra que realmente Jesús era Dios, ¿verdad? Porque el mismo demonio reconoció la presencia de Dios. Él dijo, oye, ¿qué haces aquí? Déjanos en paz, ¿verdad? Ahora, cuando él los mandó a los cerdos, tal vez por eso, ¿no? Tal vez el cerdo era un animal impuro para los judíos, ¿verdad? Que no comen carne de cerdo, nada de cerdo. Creo que el espíritu ya va de una vez de un lado impuro al otro. Usted habló mucho sobre depresión, ansiedad, culpa. ¿El endemoniado también podría ser una persona depresiva, ansiosa y culpable? Puede, pero el endemoniado en realidad ahí era un tipo que realmente tenía una actitud extraña. ¿Hoy en día tendría cura una situación así? ¿O eso es un acontecimiento milagroso? No, es raro que pase, ¿verdad? La posesión es rara. Hablé del padre Lara, ¿verdad? Que es exorcista y eso es raro. Muchas veces hay trastornos psiquiátricos que la gente piensa que es posesión demoníaca, pero no lo es, ¿verdad? No lo es. La persona realmente necesita tratamiento. ¿Pero usted cree que realmente existe la posesión demoníaca? Es raro, pero existe. ¿Usted nunca ha visto una? No. Espero no ver una. Creo que no, estoy seguro. El milagro más complejo y más impresionante de Jesús tal vez sea la resurrección de Lázaro. Sí. Fue impresionante, ¿verdad? Ves que Lázaro ya llevaba 3, 4 días y ya olía mal, ¿verdad? Así es. Entonces cuando dice que él ya estaba, ¿no?, con mal olor, Mal olor. el cuerpo ya se estaba descomponiendo después de 4 días.
Y él se levanta y sale. Sí, ¿vas a explicar cómo explicas eso? No hay manera. No hay manera, ¿verdad? Tienes que creer sí o no. Mire, señor, ya huele mal porque ya pasaron 4 días. ¿Tú crees que el tipo estaba en catalepsia, como dicen por ahí? Hay gente que dice, no, él murió, pero estaba en catalepsia, que se quedó así. Es que hay unos fenómenos que a veces la ciencia anda inventando situaciones que es imposible que pasen. Entonces, el señor oliendo mal, ¿cómo puede ser? Cuerpo en catalepsia, te quedas ahí 4 días con el corazón parado y funcionando. Eso no existe. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Mira, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Exactamente. Aquí el medicamento es creer, creer. Es fe. La cura está en creer, es fe. ¿Eso es lo que usted entiende? Exactamente, es lo que yo creo. Y tienes que tener fe. Tú, en ese medicamento, en el médico que te atiende, tienes que creer que siempre Dios está detrás de todo. Eso. Entonces las cosas suceden. Ahora, fíjate bien, eso no quiere decir que todos se van a curar. Sí, sí se va a curar. Porque si no, fíjate bien, el único que venció a la muerte fue Jesús. La muerte es ineludible, inexorable. Tienes que vivir tu día. Entonces hay gente que lo logra, hay gente que no lo logra. Pero por más religiosa o llena de fe que sea la persona, hay situaciones que uno no entiende. El plan de Dios es un misterio para nosotros. Santa Teresita no murió a los 24 años de edad, que es la persona más santa que hubo. Hay tanta gente de fe. Eso no tiene nada que ver con la enfermedad. La enfermedad no es de Dios. La enfermedad es de la humanidad, nuestra. El otro día atendí a una señora en el consultorio. Me acerqué a ella y le dije, mire señora, necesito que me dé 5 puntos de fe. Y la mujer se enojó. Porque siempre el médico es el culpable, ¿verdad? Enojada. ¿Por qué Dios hizo esto conmigo? Le dije, no sé señora, Dios no le hizo nada a usted. Usted es diabética y no se cuida. Usted tiene sobrepeso y no hace ejercicio. Usted tiene el colesterol alto y no toma su medicina. ¿Va a decir que Dios es responsable de eso? Entonces, no. Dios aprovecha la enfermedad para darte una situación para que crezcas en la fe. Dios no hizo la enfermedad para nadie. Hay varios pasajes bíblicos que muestran eso, ¿verdad? Que Dios no manda enfermedad a nadie, ¿verdad? El Dios del nuevo evangelio, ¿verdad? Del Nuevo Testamento, del evangelio del Nuevo Testamento, no es ese Dios punitivo que estaba en el Antiguo Testamento. Es un Dios de amor. Dios es amor, ¿verdad? Jesús lo tomó. Usted dice que hay que curar al enfermo y no la enfermedad. Sí. ¿Qué quiere decir usted con eso? Porque mire, hoy en día la medicina actual está muy fragmentada. La superespecialización hizo que las personas, los colegas, los médicos, trataran el órgano enfermo, la enfermedad. Y a veces tienes que tratar al paciente de una forma global. Porque mire, ¿cómo trato a una persona mayor que tiene una enfermedad en el corazón, pero también tiene diabetes? Y está el lado emocional en el que tenemos que involucrarnos. Entonces tienes que tratar cuerpo, alma y espíritu. Es evidente que el tratamiento del lado, usted suele hablar de cuerpo, mente y espíritu, ¿cierto? Sí. Con el lado espiritual tienes que tener mucho cuidado, como mencioné en otro segmento. Existe una frontera muy tenue entre lo que es algo ético y algo que no lo es. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si el paciente aborda el lado de la espiritualidad, incluso el lado de la religiosidad y la religión, está bien, tú continúas. Sería genial, es genial cuando eso sucede. Para mí, creo que es fantástico cuando pregunto, ¿le gustaría hablar sobre su religión, sea cual sea? Si el paciente empieza a hablar, me parece maravilloso, porque ahí empiezas a hablar de la Biblia, hablar de pasajes bíblicos, hablar de todo. Me parece excelente, pero si la persona no toca ese tema, no puedes hacerlo. ¿Usted tiene pacientes de otras religiones? Tengo muchos, mira, pacientes evangélicos, bastantes, muchos. ¿Te lo acabo de contar ahora? Ser evangélico no debería considerarse otra religión. Exactamente. Es otra denominación. Pero te lo conté. El pastor que llegó ahí y dijo, vamos a hacer una oración, excelente, hagámoslo.
Sabe que hay una curiosidad. Esta casa aquí, el estudio, cuando trajimos los muebles para acá, las cosas para acá, fue un grupo de pastores evangélicos quienes trajeron todo aquí. Entonces ellos bendijeron aquí nuestro estudio y al final hicieron una oración aquí. Eso es bueno, ¿verdad? Eso es bueno. Me molesta mucho cuando las personas pelean por causa de la fe. Yo también lo creo. Vaya. Yo creo que es maravilloso. Y luego, al principio de mi conversión, ya sabes, toda esa historia de que los espíritus son fuertes, nosotros con ese fuego y todo eso. Tú empezabas a atender a los pacientes y yo no sabía. De repente el paciente era evangélico y empezaba a hablarme de la Biblia. Sabes, fue una buena época en la que aprendí mucho. Uno aprende mucho con los evangélicos. Ellos tienen más formación bíblica que nosotros, los católicos. Ahora los católicos andan con la Biblia en la mano, ¿verdad? Está habiendo un renacimiento del mundo católico, ¿verdad? De la religión católica. Exactamente. Hay un resurgimiento bastante grande, de hecho, detectado incluso en investigaciones. Sí, ya lo hemos notado. De la religión católica. ¿Qué le gustaría que hubiera si yo lo permitiera? Para las próximas generaciones, ¿cuál es el mensaje que le gustaría dejar? Que no podemos dejar de lado nuestra dimensión espiritual. Independientemente de la religión que profeses o no. Eso te da un propósito de vida. Mira, la generación actual, la Z, que solo vive el presente, 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 presente. Todo, primero tienes que imaginarlo, que vas a tener una vida después. Es importante que te prepares para eso. Por eso es importante que cuides tu vida espiritual, independientemente de tu religión, como tú quieras creer, lo que sea, no importa, pero tu dimensión, tu encuentro con lo divino es importantísimo. La búsqueda, el propósito de vida. Se trata siempre de encontrar lo divino. Aquí mejor aún, ¿verdad? Porque aquí, si lo encuentras aquí, lo vas a encontrar después. Y al cuidar del espíritu también estamos cuidando del hígado, del reino, del corazón, de los pulmones, de todo. Hoy, porque mira, el ser humano tiene 3 dimensiones, pero es una sola cosa, ¿sí? Tienes cuerpo, alma y espíritu, cuerpo, mente y espíritu, pero es una sola cosa. Una cosa se relaciona con la otra. Tienes problemas espirituales, tienes problemas mentales. La enfermedad mental hoy en día es un problema serio, ¿verdad? Ansiedad, depresión y todo eso, eso interfiere, ¿verdad? Mira nada más, la depresión es un factor de riesgo para infarto, para derrame cerebral. Hoy en día se considera un factor de riesgo. Entonces, la ansiedad y la depresión son factores de riesgo psicosocial, tienen una relación directa, de hecho, con las enfermedades cardiovasculares. ¿y el escepticismo también afecta al corazón? No sé qué decir, pero el escepticismo, yo soy un tipo escéptico, ¿sabes? No, usted no es escéptico, no. Soy escéptico, siempre pienso cuando me llega algo, enseguida pienso en la probabilidad de que no sea correcto. Gracias. Pero es porque forma parte de la medicina, ¿no? Ese pensamiento médico es así. Usted primero rechaza y después decide si va a aceptar o no. Es difícil. ¿Y ha enfrentado resistencia del medio médico? Usted comentó algunos casos, pero no, ya no más, ya no. No, porque ahora ya me aceptan como soy. Y hay mucha gente que estaba escondida, ¿sabes? Salió del closet. ¿Sí? ¿Cómo le llaman a usted? ¿Médico de Dios? Yo no me llamo nada, no. Yo me mantengo al margen, ¿sabe? No, yo creo que el testimonio es lo que arrastra a las personas. Santa Teresa de Ávila dice eso, ¿verdad? Porque tu testimonio, tu comportamiento es lo que va a llevar a las personas. No es lo que yo digo, no es lo que yo hago. No es lo que yo digo, no es lo que yo hago. Eso sí. Creo que eso es lo que vemos alrededor de santos, en la vida de santos, ¿verdad? Por ejemplo, el padre Leo. Al padre Leo lo acompañé desde el primer día hasta el último día. Todos los días lo veía. Y cuando él me preguntó, ¿qué tengo? Le dije, tienes cáncer. Él me preguntó, ¿cuánto tiempo crees que voy a vivir? Mira, la mitad muere en 3 meses. Él me miró y me dijo, no importa.
Quiero aprovechar cada minuto de mi cáncer porque de aquí va a salir un padre. Lo pensé para mí mismo. ¿Y pensabas en su santidad? No, Padre Santo. O sea, independientemente de que sea santo, ya sabe, santo de altar, Padre Santo, Padre resucitado, Él resucitado. Y yo imaginé, dije, lo que Él va a pasar, Él no lo sabe. ¿Usted cree que Él no se quejó? Nunca. ¿Y él vivió cuánto tiempo? Nada, 10 meses. Sufrió con mi colega, condenado. Vaya, se quedó ciego. No oía, no podía caminar, no podía hacer nada. Imagina a ese hombre entero. Porque hay veces que nada cura, ¿verdad? No tiene cura. Llega el momento en que el Señor dice, ni la fe ni la medicina pueden curar. No es que usted no. Usted llega hasta cierto punto, ¿verdad? Sí. No, nadie venció a la muerte, solo Jesús. Listo. Ya iba a llamarlo padre, pero le voy a decir, doctor Roque Savioli, muchas gracias. No, Padre, no. Muchas gracias. Gracias a ti, fue un placer conocerte. El placer es mío, de verdad. Gracias por compartir tu conocimiento. Por tu compasión. Y también. Y tu corazón, tu intestino, tus venas, tu pulmón y tu cerebro. Muchas gracias por venir a recibir. Gracias.